Mendoza, ¿Serían por derivadas de alguna otra enfermedad o de alguna? ¿cómo qué enfermedad podría ser derivada de una cefalea? Que no tenga nada que ver con la migraña ni nada de eso. Eso, aunque no es secundaria por sí, podría ser secundaria en el trigemio, pero se le separa en otra clasificación como las que son por neural, que son la neuralgia del trigemio, neuralgia del glosofaríngeo, neuralgia del occipital y neuralgia del sistema simpático que puede llegar a la pero eso es otra cosa aparte. Secundaria puede ser secundaria, pero algo más de enfermedades generales. Algo más neurológico. Puede ser por eso, puede ser por tumores, hemorragias subaracnoideas, meningitis vasculares. Puede ser también por traumas craneoencefálicos, crisis hipertensivas, muchas cosas que te pueden dar con cefalea que no tienen nada que ver con un trastorno primario. Ya está dentro de las pacientes cerebrovasculares, pero sí, hemorragia intracraniana, aumento de la presión intracraniana por cualquier causa que sea, ya, o sea, síndrome de hipertensión intracraniana. Todas esas son causas secundarias, a diferencia de las primarias, que son las migrañas en las que tú no encuentras ninguna causa, es el típico dolor de cabeza. Ya, aunque idiopática es el término para cuando tú no escuchas no tienes una causa, se le atribuye cierta fisiopatología a ciertas migrañas. ¿Cuáles migrañas hay? La de tensión, la migraña, la cefalea de tensión, la migraña, la de clúster o de racimos. Ya, hay otras que son menos comunes, puede ser la lumbar, la epiléptica, y los compañeros hablarán más después de eso. ¿Ya tendrás tiempo de hablar? No. Ya vamos a hablar. Pero esto es una introducción, para que sepan qué hace. Entonces, hay que aprender a diferenciar una cefalea normal, que sé yo, tensional, que es común, con una migraña. La cefalea de tensión no es exactamente igual a una migraña. A veces no se puede diferenciar porque los síntomas se cruzan, son muy similares. Porque básicamente el síntoma, ¿cuál es? De esas dos enfermedades. Dolor de cabeza. La que tienes que ver es el patrón de ese dolor de cabeza. Tienes que saber el patrón. Franco, vea. ¿Cuál es el chiste? Ya. Tienes que seguir el patrón. Por ejemplo, ¿cuál sería el patrón de una cefalea de tensión? En pocas palabras, antes que sus compañeros les pongan más todavía. En resumen. Básicamente sientes una presión, ¿ya? Es bilateral, es decir, es toda la cabeza que duele, ¿ya? La intensidad no suele ser tan exagerada, pero es molesta, podemos llamarlo leve a moderado, ¿ya? Es decir, tú puedes seguir con tus actividades con eso, a veces un poco más, pero realmente es algo que se puede manejar de cierta manera, pero ya depende de la sensibilidad de cada persona, ¿ya? ¿Quiénes? ¿Es a los hombres o a las mujeres de esta manera? A las mujeres. Efectivamente a las mujeres les da la migraña y la cefalea de tensión. Muchas cosas que son enfermedades de las mujeres, ya sea de las cefaleas, las enfermedades autoinmunes como lupus, como miastenia gravis, ya. Ahora, ¿cuál es la cefalea que le da a los hombres principalmente? Hay un tipo que la incidencia de los hombres aumenta, que es la de racimos. En esa le da un poco más a los hombres también, ¿ya? Pero en general siempre es a las mujeres que le dan. ¿Ya? La de clúster o el racimo también se le llama histamínica, ¿verdad? Se le llama de Horta. ¿Ya? Horta, con H. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta cefalea con la migraña? Entonces, ya sabemos que la cefalea de tensión es un dolor de cabeza completo, ya bilateral, pero no tiene nada más. Si te duele la cabeza, solo te duele la cabeza, no tienes nada más, te duele la cabeza. Alce la mano que le ha dado este tipo de cefalea de tensión. Levante la mano que les ha dado. ¿Ya? Pero no solamente una vez o dos veces cuando están estudiando, sino algo que les da normalmente. A todos nos ha dado alguna vez una cefalea o una migraña por estar estudiando o tener un problema o algo así. Pero hay gente que le da continuamente a lo largo de su vida. ¿Quiénes son los que tienen eso?
más persistente. Ya. Veo que algunos hombres también tienen esto de aquí, lo cual sí es normal, que a los hombres no les da. Simplemente que si cogemos miles de personas, a la larga van a ser más las mujeres. Pero puede ser menos, obviamente. Ahora, la migraña. La migraña, en cambio, puede tener algo que se llama aura. Un aura es un síntoma previo, que también ocurre en las epilepsias, especialmente en las epilepsias parciales complejas del lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, pero olvídense de epilepsia, pero eso es lo que es un aura, algo previo. Ya, normalmente puede ser problemas visuales previos. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión, no llega suficientemente sangre al lóbulo occipital al principio de la migraña y ese déficit va acompañando todo, luego avanzando hacia toda la corteza, ¿no? Primero de una vasoconstricción y luego la vasodilatación. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la cefalea? En pocas palabras, ¿por qué duele? Por vasoconstricción o vasodilatación. Vasodilatación. El aura o la vasoconstricción. El aura. Es decir, los síntomas previos. Tienes la vasoconstricción previa y de repente se suelta y ahí ese te va a dar el dolor. Porque los vasos sanguíneos, al igual que las meninges, están inervados. El cerebro está inervado porque el cerebro está hecho de neuronas. Pero los vasos sanguíneos y las meninges están inervadas. Y eso es lo que te produce el dolor. ¿Ya? Y la migraña, en cambio, tiene auras. Puede tener síntomas extras como fotofobia, o sea, te molestan las luces, te molestan los sonidos, sonofobia, ¿no? Lagrimeo, ¿no? Puede acompañarse, y en cambio puede, no siempre, puede ser solo de un lado la migraña, puede, no siempre, ser pulsátil, ¿ya? Es decir, un poco diferente a la cefalea a tensión, que es simplemente un dolor de cabeza continuo y general. Este ya tiene unas características específicas. No siempre va a presentarse, puede ser una cefalea de una migraña, y presentarse bilateral, sin pulsaciones, puede ser, pero eso es lo que nos ayuda a diferenciar. Y la diferencia con la de racimos, ¿alguien sabe qué es la característica la de racimos? El nombre lo dice. Claro, histamínica. ¿Y cuáles son los síntomas de la histamina? La histamina, aparte del dolor muy bien, pero principalmente se la conoce a la histamina, ¿por qué? Principalmente, la histamina se la asocia a qué síntomas generales. Tú piensas en histamina, piensas en qué? Alergia. Piensas en alergia. Es verdad, tú dices todos los mecanismos fisiopatológicos cómo dan los síntomas de la alergia, pero yo te pregunto en general, ¿no? Por eso tengo alergia antihistamínica, ¿no? Entonces, es parecido, es como si tuvieras alergia, es como si tuvieras una cefalea con alergia, porque es la histamina la que te causa la cefalea, por lo tanto hay síntomas de alergia. Por ejemplo, el famoso de los ojos llorosos, la rinorrea, o sea, secreciones por la nariz, inyección conjuntival, muy bien. Es como si tuvieras una alergia cualquiera. Todo el mundo sabe cuáles son los síntomas de una alergia. Entonces, pero a eso le sumas silencio, Valladares. Entonces, a eso tú le sumas el dolor periocular, es decir, no es general, es aquí nomás. Tenemos un dolor periocular, ya, y ese dolor, o periorbital, ese dolor se le suma a los síntomas de la alergia, ¿ya? Entonces, eso es lo que se denomina, en pocas palabras, una cefalea de racimo. Puede ser de predominio nocturno, puede ser disparado por algo que estás haciendo, por ejemplo, el alcohol. La migraña también puede ser disparada por una actividad física, como subir las escaleras. Mientras que la cefalea de tensión no se relaciona a nada, la cefalea de tensión simplemente te da. Pero la migraña puede ser disparada por algo, la cefalea de racimo puede ser disparada por algo, ya, por el alcohol. Y el tratamiento, ¿y quién conoce algo que pueda darse como tratamiento de la cefalea? ¿Quién conoce algo? Silencio, silencio. Uno a la vez, hacia la mano. El ágil. Es decir, en general, estos son ¿qué? Antiepilépticos. Una de las formas de prevenir, pero estamos hablando tratar.
La diferencia entre una profilaxis y un tratamiento es que la profilaxis se da para que no te dé la enfermedad. El tratamiento una vez dado. Los antiepilépticos que van a hablar son profilaxis. Es decir, se pueden utilizar para que no te sigan dando tanto. Pero si ya la tienes, Cami, ya la tienes, ¿qué puedes dar? No, hay unos que son un poco más. Ahí realmente puedes dar muchas cosas, pero principalmente que los libros hablan. Beta. Puedes dar. Eso es para prevenir también. Analgésicos, antiinflamatorios, no esteroides. Muy bien. Lo que hablamos antes, ¿se acuerdan? La prostaglandina daba el dolor. La prostaglandina es el mediador del dolor. Y si no hay prostaglandina, no hay dolor. Entonces, si bloqueamos la prostaglandina, bloqueando la enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandina. Entonces no hay la conversión y el ácido araquidónico se quedó ahí y no se transformó en prostaglandina y nadie me dio el dolor. Claro que la prostaglandina hace cosas buenas por el cuerpo, por lo cual tomar AINES es perjudicial. Ya, lastimosamente hace mal por acá y hace bien por acá. Porque el dolor realmente no es malo, el dolor es algo importante. Es decir, no es que estamos evitando, por eso cuando evitamos el dolor, evitamos otras cosas importantes, porque el dolor es importante, es parte, o sea, la prostaglandina no es que es buena y esa es la parte mala de la prostaglandina, no, la prostaglandina es buena, solo que no nos gusta esa parte de la prostaglandina, ¿ya? Pero es importante, ¿no? Entonces, los tratamientos se pueden dar, si son leves y moderados, se puede dar AINES nomás, como dijo el compañero aquí, y si son ya severos, ya que de verdad que es un gran problema, entonces ya se puede dar otras cosas como son los triptanos, que son los fármacos que se llaman los triptanos, por ejemplo sumatriptano. Y los profilaxis, entonces un resumen de todo lo que va a hablar. Y la profilaxis se lo da con, ya dijeron, betabloqueantes, como el propanolol, como antiepilépticos, que ya van a hablar cuáles. Se puede dar antagonistas de los canales de calcio. Si no entra calcio no hay excitación muscular del vaso sanguíneo, ¿no? Y otras cosas más, y algunas más, ¿no? Hay muchas opciones, ya las van a hablar más detenido. Entonces, en resumen, eso es lo que es la cefalea en general, en pocas palabras. ¿Ya? Ahora sí, también. Sí. ¿Qué más? Oye, espera, porque ya. Buenos días, compañeros. El tema de hoy es, en sí, no nos concentramos en la cefalea, sino, o sea, el tema es cómo los medicamentos antiepilépticos nos ayudan en lo que es la profilaxis de la cefalea. Pero para eso hay que comenzar hablando de qué es la cefalea. Bien, en sí, la cefalea la podemos definir como un dolor, puede ser específico o inespecífico, de lo que es la cabeza. Este puede ser desde la región frontal hasta occipital, que también se puede extender a la región facial y cervical, en especial posterior. Bien, algo importante recordar de la cefalea es que siempre lo debemos tomar como un síntoma de una enfermedad, ya que si lo tomamos, y bueno, eso tiene que ver cuando hablemos de cefaleas primarias y secundarias. El asunto es que si nosotros lo dejamos pasar una cefalea como si fuera primaria, como si en sí esta fuera la enfermedad, a lo mejor nos podemos estar olvidando detalles que nos vayan a servir para un pronóstico correcto y logremos identificar el por qué se produce esta cefalea. En otras palabras, siempre hay que considerarlo como un síntoma, luego comenzar a descartar diagnósticos hasta que lleguemos a una cefalea primaria, o sea, en sí la cefalea es la enfermedad. ¿Se entiende posible? Ya, bien. Para entender un poco lo que es la cefalea debemos entender cuáles son las estructuras en la región de la cabeza, las cuales son sensibles al dolor y las cuales no son sensibles al dolor. En cuanto a las partes que son sensibles al dolor, vamos a tener lo que es la piel, el tejido subcutáneo, vasos y el periósteo de los huesos de la cabeza. También puede ser, en cuanto a órganos, ojos, oídos, senos nasales y paranasales y las fosas nasales. También puede doler lo que son los senos venosos intracraneales, así como algunas partes de la dura madre, específicamente la que está recubriendo lo que es la base del cráneo. Lo que es la base del cráneo también puede ser por una irritación de la meninges, y también los nervios van a doler, como son en cuanto a pares craneales el nervio trigémino, el glosofaringeo, el vago y los primeros tres nervios cervicales, los primeros tres segmentos cervicales. En cambio, cuanto a las estructuras que no van a ser sensibles al dolor, ya conocemos que el parénquima cerebral,
el resto de la dura madre recubre a la convexidad del cráneo, en otras palabras, la parte superior del cerebro. También los plexos poroides. Entonces, estas tres estructuras no van a ser sensibles al dolor. Esto quiere decir que cuando nos referimos a una cefalea, estas estructuras no son las que van a presentar el dolor. Entonces, si recordamos algo que podemos rescatar de ahí, que va a ser importante para la cefalea, son los senos venosos y la irrigación, las arterias. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a las siguientes conclusiones. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos por los cuales se da una cefalea? El primer mecanismo es por la atracción o dilatación de un vaso sanguíneo, sea una vena o una arteria. Pero cuando es una vena, específicamente tiene que ser intracraneal. Mientras cuando es una arteria, puede ser intracraneal o extracraneal. Extracraneal, por ejemplo, las arterias temporales. ¿Ya? También puede ser la temporal, que ya lo estás mencionando, que es verdad. Una cefalea puede ser causada por la dilatación o tracción de una arteria intracraneal o extracraneal, como puedo decir. Y dio un ejemplo muy claro y específico, la temporal. Esa arteria temporal, ¿hay alguna cefalea que se relacione patológicamente a esa arteria? Muy bueno, muy bueno. La arteritis de la temporal o arteritis de Horner, la arteritis de la temporal es un trastorno en el cual es muy fácil de diagnosticar si está presente un signo importantísimo, que es el endurecimiento del trayecto de la arteria temporal. Tú ves ahí la arteria dura y sinuosa en el área temporal del paciente, y eso ya ahí a eso se le suma la cefalea que tiene. Eso se produce cefalea en un paciente mayor a 50 años. ¿Ya? Esa arteritis temporal, más que cefalea, no es cefalea primaria, como te digo, es una vasculitis que secundariamente da una cefalea. ¿Ya? No es migraña, no es hipertensión, es una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos. Hay un montón de vasculitis que ahorita no vienen al caso, como la reumatología de Wegener, cultura de un montón de cosas raras que no vienen al caso, pero entre ellas está la arteritis temporal. Entonces, por eso puede ser una arteria extracraneal la que ocasiona la cefalea. Otra de las razones va a ser por compresión, tracción o inflamación de los nervios anteriormente mencionados. En el caso de los pares craneales, que van a ser el trigémino, glosofaringeo, vago y los tres primeros segmentos cervicales. También va a ser por espasmo de los músculos cervicales. Esto va a ser algo que podemos demostrar en la que va a ser la cefalea por tensión, y también por irritación benigna, como había mencionado. Bien. Ahora, para hablar de la cefalea, para comenzar ya con la clasificación, debemos diferenciar en cefaleas primarias, en las cuales, como había mencionado, en sí la cefalea es la enfermedad, y las cefaleas secundarias, importante recordar que son benignas, en sí no causan un problema de salud mayor para el paciente, pero pueden llegar a ser con una frecuencia tan alta y pueden llegar a ser discapacitantes. O sea, en sí puede afectar a la calidad de vida del paciente, pero no por eso dejan de ser benignos. Mientras que las cefaleas secundarias ahí tomamos la cefalea como un síntoma de una patología, la cual esta puede ser grave o también consecuencia de alguna acción, como por ejemplo, ya voy a explicar, estar en la altura a la cual el cuerpo no está acostumbrado, o inmersiones muy prolongadas, esa clase de cosas, ¿no? Estas aquí, las cefaleas secundarias, son las que van a ser de nuestro interés, porque toda cefalea primero la debemos pensar o tomar como que es una cefalea secundaria. Luego comenzar a hacer diagnósticos para llegar a definir si es una cefalea secundaria o nos vamos al territorio de las cefaleas primarias. Siguiente diapositiva. Ahora, antes de ir a la clasificación, debemos tomar en cuenta que cuando se nos presenta un paciente, para poder diagnosticar qué tipo de cefalea tiene y cómo ayudarlo, debemos hacer una especie de interrogatorio para poder llegar en parte, diagnosticar qué cefalea tiene el paciente, y luego a través de un examen físico y si es necesario un examen neurológico, ya llegar a la conclusión o verificación de ese diagnóstico. Para eso tenemos este cuestionario que se llama anamnesis. Miren, esa tabla es importantísima, no solo para esto, sino para todo. Y hagamos una simulación. Yo soy un paciente que tengo una cefalea. Tú, basándote en ese cuadro de ahí, vas preguntándome uno por uno esas cosas y tienes que llegar a mi diagnóstico. ¿No? Por lo menos uno presuntivo, porque a veces no se puede llegar porque los síntomas son inesperados.
científicos, pero yo te voy a dar uno bien específico. ¿Ya? Entonces, a ver, pregúntame. Sí, tal y cual es acá. Claro. Por ejemplo, se puede preguntar, ¿esos dolores de cabeza que han tenido qué tan frecuentes son? Para que sea como perfiles de temporalidad, o sea, la respuesta y periodicidad. Claro, tiempo de evolución. Sí, pregúntame cada cosa. Pero tú dirías, tiempo de evolución. ¿Desde cuándo le han dado tantos dolores de cabeza? Yo te digo, me ha dado más de 5 veces en este año y ahorita me volví a comenzar desde hace unas pocas horas. No me acuerdo cuándo. que lo vi. Ya, luego se siguen preguntando más cosas con respecto a la frecuencia que dices, bueno, ya también. ¿Cómo me preguntaría? Sí, ¿cuánto tiempo le duran estos dolores de cabeza? No necesariamente cuando ya no puede aguantar, pero ¿desde cuándo comienzan los dolores de cabeza? ¿Cuánto tiempo duran? Mis dolores de cabeza duran aproximadamente una hora. ¿Ya? Luego vamos a elaboración. Sí, luego vamos a preguntar sobre cómo es el dolor. ¿Ya? Primero preguntamos de la instalación. Esto puede decir si es agudo o crónico. Tú preguntas cómo le empezó la instauración. Yo te digo, estaba subiendo las escaleras y me empezó a doler la cabeza. Ya, sí. Ya. Luego tenemos localización. ¿Qué parte de la cabeza, o sea, en qué parte le duele más? Sí. Me duele toda la cabeza de este lado, como te diría el paciente. Ya. Ok. Respecto a la calidad, debemos preguntar si el dolor fue como una pulsación, algo pulsante, o más bien fue algo general. Aunque está diciendo que fue de un lado de la cabeza, pero hay que preguntar si fue como que en general o fue como que pulsante. Digo, sí, siento como que me están latiendo, te puede decir el paciente. No te voy a decir, mi dolor es pulsante. Te diría algo, pero me está latiendo la cabeza mucho. Sí. Luego de eso preguntamos la intensidad. ¿Llegó a ser tan fuerte el dolor que no aguantó más y necesitaba recostarse o pudo continuar con sus actividades diarias? Para eso vine aquí, porque me mata. Y tú dices, el dolor es muy intenso. Sí. Normalmente tú lo mejor que puedes hacer es preguntar al paciente sobre 1 a 10 grados de su dolor. Porque como nunca he tenido una cefalea de este tipo, no sabría decir exactamente. Bueno, por ahí le podría decir que es una migraña. Pero ya vas encaminado que es una migraña, va bien, es una migraña. Luego de muy intenso. Sí. Con respecto a síntomas asociados, cuando digo generales, por ejemplo, en el caso de la cefalea de tensión, vale preguntarle si es que han tenido problemas últimamente o si han pasado por estrés. Y en cambio neurológico, hablando por ejemplo de la migraña, vamos a preguntarle si no ha tenido alguna especie de sensación antes del dolor de cabeza. El aura. Entonces, como generales, ¿qué me preguntarías? Si no ha visto sombras o destellos antes del dolor de cabeza, si no ha tenido hormigueo. No ha sentido algo. Ajá. Entonces yo te podría decir que me dio náusea y vomité por el dolor. Y neurológico, tú podrías preguntarme lo que tú me dijiste, te diría, y veo destellos. Ahí ya estamos acercándonos mucho más a lo que es una migraña. Como se van a dar cuenta, que no importa si ahorita no se acuerdan de esto, porque también cuando hablemos de las clases, vamos a hablar de cómo. Entonces, así podría ser una pregunta de un caso clínico, tal y cual lo acabé de decir yo ahorita, y tienes la opción de cefalea de tensión, cefalea de racimo clúster, tienes migraña, tienes cefalea secundaria por neuralgia del trigémino, cefalea por o hemorragia subaracnoidea, yo qué sé, cualquier cosa, pero ya obvio que es migraña, que te ponga panencefalitis multisegmentaria, Sí. Entonces, esta tabla es muy importante y también después el documento donde la encontré, el cual está bastante completo, también lo compartí desde el grupo. Silencio. Bueno, eso en cuanto a la anamnesis. Y luego de eso pasamos para terminar de confirmar nuestro diagnóstico, porque las preguntas no siempre nos van a decir algo exacto, siempre hay que confirmarlo. Luego pasamos a lo que es una exploración física y de ser necesario neurológico. Por ejemplo, en cuanto a exploración física, podemos estarnos viendo lo que son los pulsos temporales. También cuando tiene que ver algo con referencia a la articulación temporomandibular, o también a lo que es pasar a la percusión de los senos paranasales, ya que puede ser una sinusitis. Se nos está diciendo que más que nada le duele lo que es la región facial. ¿Ya? Y también tiene síntomas que lo relacionamos con los histamínicos, como lo que es la rinorrea, congestión nasal y todo lo demás. Vale, que después de la anamnesis hagamos una percusión de los senos paranasales para ver si está si es que para ver si es que realmente no era una cefalea primaria, sino secundaria y debido a una sinusitis.
Para eso sirve la exploración física. Mientras que la exploración neurológica, sí. Por favor. Mientras que la exploración neurológica nos va a servir para diagnosticar otras enfermedades, como he dicho, neurológicas. Por ejemplo, vamos a evaluar sobre el estado mental del paciente. Silencio, que respeto a tu compañero. Del ojo, de la visión, podemos hacer un examen de fondo de ojo, campimetría para ver los 4 campos de visión de los ojos. Motilidad ocular extrínseca tiene que ver con la midriasis y la miosis. Con respecto a la motilidad ocular extrínseca, si hay una coordinación del movimiento de los ojos. En cuanto a lo que es examen de la lengua y de velo paladar, para ver si hay una lesión a nivel de los pares lupares. También si es que hay algún déficit motor de miembros superiores o miembros inferiores, con respecto a la marcha y otros exámenes neurológicos más, como para despertar ideas también. Sí, pero a la larga mandar todo eso, pues Sí. que no tiene plata. O sea, solo cosas necesarias. Son cosas que hay que hacer para descartar causas secundarias de cefalea, pero a veces también hay que hacer las cosas un poco prácticas, ¿no? Y empezar por lo más fácil de hacer, es decir, métodos semiológicos. Maniobra de Romberg, eso no cuesta nada, tú le haces ahí, ver el déficit motor, hacer lo que camine, esas cosas no cuestan nada y tú las puedes hacer en un rato, ¿no? Por ejemplo, la examinar, ya, pero ya hay otro, fondo de ojo, bueno, eso es algo básico y casi siempre se manda, pero hacer ya campimetría y todo eso, ver la motilidad, eso ya va dependiendo si tú ya ves algo que de verdad te llame hacia allá, pero si viendo un paciente solo con cefalea de ningún tipo, empezar a hacer muchas cosas no, sino hay que ir en camino. La mejor cosa, después de con cefalea, es la historia clínica, tal y como vimos antes. Eso es lo mejor, porque puedes llegar al diagnóstico sin nada, sin absolutamente ningún examen, y ahí mismo le das el diagnóstico, le das el tratamiento y ya está. Pero tampoco quiere decir que con el tratamiento se le va a quitar, porque estas cosas no es que se cura, tienes el tratamiento y no te va a volver a dar cefalea nunca. Baja la fuerza con la fuerza. Bien, ahora en cuanto a la clasificación, vale recalcar aquí que en cuanto a la clasificación nosotros nos basamos en la clasificación que da, no recuerdo bien en el instituto, pero era el Instituto Internacional de la Cefalea, la versión de marzo del 2013 beta, la cual salió en febrero del 2015. Hablando de esa asociación también, ya hablándolo más fino, incluso clasificable 150 tipos de cefalea, pero eso ya es que no puedes llegar así nomás a ver las diferencias. Entonces se hacen clasificaciones un poco más generales, son esas ahí. Eso lo mencioné porque ahorita todavía no han manejado la que salió en febrero, todavía utilizan la de 1998. Entonces, tal vez alguna de las cefaleas que diga, si no ustedes investigaron, a lo mejor lo encontraron en otro grupo. Entonces, por eso digo, nosotros nos basamos en la de febrero del 2015, no en la de 1998. O también la se clásica, la que todo el mundo sabe. Entonces, como había mencionado, primero tenemos cefaleas primarias en las cuales la cefalea en sí es la enfermedad y cefaleas secundarias en las cuales la cefalea es un síntoma. Dentro de las cefaleas primarias tenemos las que son cefaleas migrañosas, cefaleas tensionales, cefaleas trigémino-autonómicas y cefaleas primarias de otro tipo, las cuales no se pueden clasificar en ninguna de las tres anteriores. Pero sin embargo son en sí solo el dolor de cabeza es la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las causas que hay que descartar ahorita? Si tiene un paciente de cefalea. Porque si tiene migraña, ya lo digo, o sea, si tiene cefalea primaria, no hay nada que hacer, es decir, es benigno y lo único que tú puedes hacer es darle profilaxis y tratamiento. Pero de ahí no se va a morir por eso, no le va a dar cáncer por eso. Pero, ¿qué pasa si una cefalea no es por una cefaleatensión, migraña, etcétera, sino es por un trastorno secundario? Ahí es cuando viene la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que puede llegar a ser incluso maligno y que lo puede mandar en meses. Ya, entonces saber qué diferenciar una primaria de una secundaria. ¿Y cuáles son las causas? Vamos rápido. Ya, cefaleas secundarias. Primero, dale la siguiente. Ya, ahorita vamos a secundarias. Debido a un traumatismo, ya puede ser ya sea por un golpe contundente, el cual afecte las estructuras del cerebro, incluyendo defectos vasculares, derrame. Dentro de cefalea, atribuir a trastornos vasculares, en este por ejemplo podemos considerar aneurismas, podemos considerar más que todo la ruptura del aneurisma, porque tú puedes tener aneurismas y no lo sabes, puedes tenerlo aquí, ahorita mismo, en este instante lo puedes tener ahí, o una malformación arteriovenosa ahí, tú no sabes, porque a veces no dan síntomas, hasta que se te rompe y tienes una hemorragia subarachnoidea, ¿no?
que se presenta con cefalea, pero la ventaja es que se presenta con cefalea y a veces, y sería lo mejor para diagnosticarlo con síntomas extra, es decir, que no son solo cefalea y solo tiene cefalea. Si se presenta con otros síntomas más, como rigidez de nuca, meningismos, o sea, síndrome de meningio, que hablaremos después, y un sinnúmero de otras cosas más, ya se puede hacer hidrocefalia, etc., ya te ayuda a orientarte el diagnóstico allá, porque eso sí es una urgencia, ya tienes que aprender a diferenciar, como poner ahí las opciones, paciente se presenta con cefalea en una historia clínica ahí, y en las opciones se puede poner una hemorragia subaracnoidea, y ya han de hablar los que hablen de evento cerebrovascular, que es la tutoría 6, es la tutoría más importante de todas las tutorías, esa es la tutoría más importante, porque es el pan de cada día de la neurología, es algo que van a ver si es neurólogo o no. Ya, un evento cerebrovascular tiene que hablar de isquemia, todos los tipos de isquemia, tienen que hablar de hemorragia intracerebral, de hemorragia subaracnoidea. Es decir, ese tema es el más importante y que ya deberían estar hablando de ahorita porque es el más complicado. Esto es rapidísimo, pero los otros temas son largos y son pesados. Hay que saber, primero para ese tema, una vez les digo, estudien los expositores, estudien primero la vascularización del sistema nervioso, porque si no, no puedes decir, el síntoma de tal es por la rotura de tal arteria. Luego de estudiar la vasculatura, ahí recién empiezan a estudiar un poco la clínica. Obviamente no van a hacer un seminario de eventos cerebrovasculares especialistas, pero sí la parte más importante, diferenciar una isquemia de una hemorragia, cuando es una isquemia transitoria, ya, cuándo es reversible, cuándo es irreversible, cuál es el método de diagnóstico más importante, cómo se ve en ese método de diagnóstico, ya, si se daña tal arteria, qué síntomas hay, por qué. Eso deberíamos darlo aquí nosotros, pero por el problema del tiempo no vamos a hablar mucho de eso. Así que ellos tienen la responsabilidad de equipararnos con todo lo que nos va a faltar de materia de ver. ¿Ya? Así que ese tema es muy importante. ¿Ya? Aquí también vienen las arteritis, como había mencionado la arteritis temporal. Sí. Bien. Debido a un trastorno intracranial no vascular, puede ser una hipertensión, puede ser a una presión por el líquido cefalorraquídeo, también una hipotensión del líquido cefalorraquídeo. También aquí tenemos un viejo conocido que es la síndrome de Chiari tipo 1. También puede producir este tipo de dolor de cabeza y no es vascular. Es un trastorno intracranial, pero no vascular. Ahora, dentro de las cefaleas atribuidas a la administración de una sustancia o a la supresión de una sustancia, tenemos dolores de cabeza producidos ya sea por el alcohol, por exceso de medicamentos analgésicos, también puede ser por opioides, y dentro de lo que son supresiones, conocemos, creo que este es muy típico, a la cefalea producida por supresión de cafeína. Una persona deja de tomar cafeína, comienza a dolerle la cabeza, necesita cafeína. También va a estar aquí por supresión de estrógenos y por supresión también de medicamentos opioides. Siguiente. Ya, cefalea debidas a una infección, ya aquí podemos hablar de la meningitis y de la encefalitis, como también alguna infección que sea sistémica. ¿Ya? Y dentro de las cefaleas atribuidas a una alteración homeostática, aquí podemos hablar, por ejemplo, de hipoxia, la cual va a estar presente cuando son tiempos de inmersión muy largos, también cuando viajamos en avión, también cuando estamos a alturas a las cuales no estamos acostumbrados. También otras alteraciones pueden ser por falta de sueño, por ayuno, por hipertensión arterial. También aquí puede dar dolor de cabeza, de hecho por una isquemia miocardial. ¿Ya? Y también puede haber cefaleas atribuidas, ya sean trastornos psiquiátricos, también puede haber debido a trastornos psiquiátricos. Eso es cuanto a la distinta clasificación de cefaleas secundarias. Cefaleas secundarias. O sea, cefaleas que se deben a otras enfermedades. Aunque como he mencionado, algunas son enfermedades graves y otras solo son consecuencias de acciones del centro. La siguiente. Ahora entramos en cefaleas primarias y de la que voy a hablar aquí es de la cefalea tensional. ¿Ya? La cefalea tensional tiene varios nombres, como es cefalea con contracción muscular, cefalea por estrés, cefalea común, cefalea idiopática y cefalea psicótica. Ahora, esta cefalea puede presentar, como no, sensibilidad, hipersensibilidad de los músculos pericraniales. Puede como no puede. Y del 30 a 78% de las personas han sufrido este tipo de cefaleas. Este tipo de cefaleas
con respecto a su diagnóstico. Por lo general, esta cefalea, la siguiente diapositiva. Con respecto a estas cefaleas, como podemos ver aquí, se pueden dar en tres tipos: infrecuentes, frecuentes y crónicos. Me pueden llegar a ser crónicos. Dentro de las características comunes, estas cefaleas por lo general son difusas, no son pulsátiles. Por lo general, estos dolores de cabeza van a durar entre 30 minutos a 7 horas. Por lo general no llegan a prolongarse más de eso. Tenemos que el dolor es bilateral, como bilateral y también es difuso, no es pulsátil. A diferencia de la migraña, estas cefaleas no aumentan por ejercicio físico. Mientras que si yo tuviera migraña, si por ejemplo tuviera que subir escaleras, me dolería mucho más la cabeza. Ya, en este caso no. Haciendo actividad física no aumenta el dolor. Y también vale recordar que no va a haber ni náuseas ni vómitos, y puede asociarse a una de las dos, no las dos, porque cuando se presentan las dos va a ser migraña. Fotofobia o fotofobia, no ambas. Ahora, algo interesante aquí, para tú ya clasificar, todo esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero tú para decir, ¿tienes cefalea o solo tuviste un episodio X ahí? Tú para decir que tienes ya cefalea o si sufro de cefalea, ¿no? Que saber si sufre o no, tienes que haber tenido la primera, al menos 10 episodios de cefalea, mínimo 10. Si te dolió la cabeza una vez, puede haber sido por un motivo cualquiera, ¿no? A veces me duele la cabeza cuando estoy estudiando y estoy estresado, ¿no? Pero eso es una vez de repente, ¿no? Y me terminan, creo que yo tengo personalmente unas 2 cefaleas al año. ¿Tengo cefalea atencional? Te digo, yo tengo cefalea y me dio, yo soy paciente, te digo, sufro de cefalea, yo te digo que yo creo sufrir de cefalea. Me duele la cabeza y tengo estas características y te digo que me ha dolido 2 veces en este año, las 2 cuando tenía un examen importante. Tú dirías, ¿tienes cefalea con esos criterios que son los criterios modernos? ¿Verdad? Sí, son los criterios modernos. Con estos criterios modernos, porque también depende de los criterios, pero con estos criterios modernos, ¿tú dirías que tengo yo cefalea tensional como ya la enfermedad propiamente dicha? No. Son 10 episodios de cefalea que tengo que haber tenido. 10 para decir que tengo la enfermedad. No, son 10 episodios, al menos un día al mes, menos de un día al mes, o sea, 10 en el año, en otras palabras. Aquí son 10 en el año. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no puedo tenerlo muy seguido. Es decir, al menos un día al mes, un día de media. Es decir, me dio aquí, me volvió a dar el siguiente mes, me volvió a dar el siguiente mes, pero eso lo tienes como medio. Pero tienes que tener 10 episodios para decir, no, esto es algo que ya está consolidado en ti y vas a seguir teniéndolo. ¿Ya? Entonces, con esos criterios, levante la mano quien puede decir que tiene cefalea de atención aquí. Con esos criterios. Cefalea de atención, no migraña, no bloqueo, nada. Con esos criterios de ahí, que son buenos. Ustedes tienen cefalea de atención con esos criterios. Miren, que son hombres. Lo normal es las personas mujeres. Pero eso no quiere decir. Entonces, por eso viene un hombre y no va a decir, no, es hombre, usted no puede tener, ¿no? Es una guía. Es una guía el sexo que el paciente en la clínica, es una guía. Y no por eso van a poner en el examen que le da al hombre, porque los compañeros tienen. Tampoco. Porque los libros y los textos, en un grupo mayor, calculan que son las mujeres, pero que es un grupo pequeño, así que no es fácil determinar una sola cosa. Luego de la episodio que es frecuente, está infrecuente, luego es más frecuente. Aquí lo único que cambia es la cantidad de dolores de cabeza aquí. Aquí en cambio tiene que ser al menos de 1 a 14 días al mes, durante 3 meses. O sea, 15 días, alrededor de 15 días tienes que tener dolores de cabeza durante 3 meses. Si presentas al menos la mitad del mes con dolores de cabeza durante 3 meses, se puede clasificar como episodio frecuente. Y crónica es cuando dan más de 180 cefaleas al año. 180 cefaleas al año, ¿sí? Entonces, y ahora, ya dijimos que ustedes tienen el primer tipo, ¿verdad? Y ahora en general, ¿quién tiene incluso hasta el crónico? O sea, ¿quién ha llegado ahí? Porque ya tener crónico ya es bien incómodo. Tiene más de 15 días al mes durante 3 meses mínimo. Puede ser más. Pues eso es el mínimo. Puedes tener más, puedes tener creo que casi todos los días un dolor de cabeza todo el año. Ya, lo incómodo que es eso. Entonces, por eso es importante la profilaxis, el tratamiento. ¿De qué sirve tratar? Te duele y te tratas, te duele y te tratas, te duele y te tratas, y así todos los días de tu vida.
mejor es prevenir que ocurra con tanta frecuencia. O disminuir la cantidad. Esta cefalea crónica solo le da 3% de la población. Ya. Eso. Ahora, en cuanto a cuál sería el mecanismo por el cual se puede producir este tipo de cefalea, la cual es tensional, aquí puede haber dos componentes. El primero es debido al sistema límbico, ya que se relaciona con el estrés o con problemas personales que uno llegue a tener. Y el otro puede ser debido a una hipersensibilidad de los músculos pericraneales. Aquí cuando había mencionado que en este caso cefalea tensional puede haber hipersensibilidad de los músculos pericraneales debido a neuropéptidos como son la sustancia P y el gen derivado de calcitonina, los cuales transmiten dolor. Eso, muy bien que lo mencionaste, porque nunca les mencioné a ustedes eso, porque dije, no, eso me lo buscaba. El gen de la calcitonina. Eso es un gen que codifica una proteína, que codifica un receptor que tiene que ver con el dolor. No, es importante, no lo mencioné porque dije eso ya es muy rebuscado, pero ya que lo estás mencionando, bien investigado para que. Está bien. Entonces, vamos rápido, pero queda una hora y se. Eso es la cefalea tensional. Muy bueno. Para aclararle o para recalcarle, el tema es el uso antipilético en la profilaxis de la cefalea. ¿Tú vas a hablar de qué? Los sistemas que voy a hablar sobre la migraña, que es una cefalea vascular, y desde la cefalea vascular también tenemos las cefaleas trigeminales autónomas, que son la cefalea en racimo, la que Roberto ya nos la migraña parasítica y el zumo, que ahora van a ver desinfección. ¿Sí? Ahora, ¿qué notamos ahí? Que en vez de la clasificación antigua, podríamos decirlas, no las agrupábamos, simplemente las decíamos, qué sé yo, con la tensión, migraña, clúster, etcétera, y de ahí venían los que son por lugar de los pares craneales. Aquí en esta nueva las agrupan, es decir, regresa para que la vean. La cefalea en racimo, junto con la migraña paroxística, etcétera, otras cosas, pero son varias las cefaleas en racimo, la agrupa en las cefaleas trigeminales autónomas. Simplemente el cambio que se le ha dado, pero básicamente igual es una enfermedad, no cambia nada. Para no olvidarse, esta va a ser la clasificación cefalea primaria, secundaria, y hay varias de los nervios craneales. Silencio. Las cefaleas primarias son aquellas en las que no existe causa subyacente y se lo pueden tratar por medio, se lo diagnostican por medio de la anamnesia y del examen. Mientras que las secundarias son aquellas en las que suele existir lesión subyacente, como tumor, traumatismo hemorrágico. Bueno, comenzamos. Migraña. ¿Qué es la migraña? La migraña es un trastorno neurovascular común, la cual va a ser incapacitante y va a afectar el sistema nervioso autónomo. Esta migraña tiene una característica, que en algunas personas se pueden presentar con aura o sin aura. Como el ejemplo de mi madre, es una persona que sufre migraña. Hay una persona que se le presenta con aura. ¿Sí? Ya, el dato es que tenemos que va a afectar del 2 al 15% de la población mundial y tiene una prevalencia en lo que es en la etapa más alta de lo que es la adolescencia. Tiene, como pueden ver, una prevalencia en la mujer ante el hombre de una relación de 3 a 1. ¿Y qué nos lleva a esto? De que a veces la migraña es más diagnosticada. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 42% se la diagnostica por cefalea, por sinusitis, mientras que otro 32% se la diagnostica erróneamente por cefalea por tensión. ¿Sí? Ya, también tenemos que la migraña se va a presentar con un dolor pulsante, unilateral, ¿sí? Y con una gran intensidad. ¿Qué es sinusitis? ¿Qué es la sinusitis? ¿Qué se relaciona con esto? ¿Qué es la sinusitis? Siempre las manos para acá. Al lado. ¿Qué es la sinusitis? De los senos ya. Entonces, al inflamarse de los senos paranasales ocurre migraña, ¿no? Va a ocurrir más que migraña, una cefalea. Y esa cefalea, ya tienes que diferenciarla, que es primaria o secundaria. Familia. Primaria o secundaria.
la cefalea por sinusitis sería primaria, secundaria a la causa la cual es la sinusitis, así como secundaria por la meningitis, secundaria por la causa que es la hemorragia subarachnoidea. Ya, es decir, eso es lo que se refiere con cefalea secundaria, para no confundirla con estas que son primarias. La migraña, la tensión y el racimo son primarias, esa ahí es secundaria, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, a mí me dio sinusitis, la verdad a mí me da cefalea por la sinusitis, no por una migraña. Ya. El 60% de las personas migrañosas que están en el rango de 15 a 15 años van a padecer de este trastorno, de esta enfermedad, después de los 30 años. Pero este trastorno ya no va a ser tan severo como fue en la infancia. Y además, hay personas que después de los 30 años se presenta el aura, pero no se les presenta lo que es la cefalea. Ya. También tenemos que la migraña se caracteriza porque tiene una duración de 4 a 72 horas. Y además, las manifestaciones clínicas de la cefalea, la fotofobia, osmofobia, náusea, vómito. ¿Qué es la fotofobia? La fotofobia es malestar ante las luces muy brillantes. La fonofobia es el malestar ante los sonidos muy fuertes. La osmofobia es el malestar hacia olores muy fuertes. Y las náuseas y vómitos. Factores que pueden desencadenar una migraña puede ser el estrés, los cambios climáticos, la menstruación en el caso de las mujeres, los olores fuertes como los perfumes, la falta de sueño, estar en ayunas y como en el caso de mi mamá, cuando come comida con mucha grasa, tienden a darle migraña. Ya. Al principio de la exposición ya he dicho que la migraña se puede presentar con o sin aura. ¿Qué es el aura? El aura es un fenómeno visual, la cual, según la Sociedad Internacional de Cefalea, esta aura solo puede durar entre 4 a 60 minutos, no puede salir de este rango. Muy bien, ese es el rango del aura, de 5 a 60 minutos. Bueno, 4, 5 a 60 minutos. Vamos a poner los números más redondeados. 5 a 60 minutos es el tiempo en que un aura repite va a durar. Es algo pre a la migraña, ¿sí? Tenemos dos, fenómeno visual positivo y un fenómeno visual negativo. El fenómeno visual positivo, ¿cómo se va a presentar? Se va a presentar por medio de centelleos estrellados en forma de zigzag. Pues, no es así, pero que va desde la parte central a la periferia, ¿sí? Y el efecto visual negativo se va a presentar por la hemianopsia, que es cuando, por ejemplo, lo típico, que el paciente te llega y te va a decir, doctor, no veo la mitad de lo que veo, ¿sí? Como podemos ver la imagen ahí, ¿sí? En el caso de mi mamá, se le ha presentado los rostros. Muy importante eso de ahí, es el aura, y no lo van a confundir con otros trastornos en el cual eso también va a haber. Eso no es que solamente va a ocurrir aquí y nunca más en ningún lado. Esto es, por ejemplo, esto de aquí, la hemianopsia puede ocurrir con un sinnúmero de cosas que afecten la vía óptica. Aquí a ver qué. Pero la vía óptica ya tiene si en algún lugar de su trayecto es lesionada, va a tener distintos patrones de presentación de las hemianopsias o de las cuadratopsias. Ya, es otro tema, pero eso se llama negativo porque estás perdiendo la visión, y otro positivo porque estás aumentando más visión, alteraciones como centelleo, ¿no? Entonces, ese es el aura, ¿ya? Y eso es característico de la migraña. No confundir, también puede haber, esto de aquí puede ocurrir también en tumores, en infartos a nivel de la vía óptica, así que tampoco hay que olvidarse de ese detalle, ¿no? Entonces yo les puedo poner el caso que viene el paciente con una hemianopsia, ¿no? O con centelleos. Ustedes ya se están ubicando a que tiene un aura de migraña, pero no quiere decir que esto es ley. Si no viene esto, igual puede ser migraña. Ya, en el caso de la madre de los compañeros, tuvo las dos, miren, las dos, en un paciente, así lo que quiere decir. ¿Por qué ocurre esto? Porque no sé los compañeros, ¿no? Levante la mano el que sepa por qué está ocurriendo eso. Si no fuera migraña, esto estaría ocurriendo, por ejemplo, por
Ya les dije, ¿no? Pero aquí, en este caso, ¿por qué está ocurriendo esto en la migraña? ¿Cuál es el mecanismo que genera esta aura? El cual ya lo dije antes. Que afecta lo que era el lóbulo occipital. Levante la mano. Que afectaba lo que era el lóbulo occipital. Que afectaba lo que ¿Por qué era. afectaba el lóbulo occipital? Vasoconstricción y Vasodilatación. Los dos. Porque no llega sangre al lóbulo occipital. Una hipoperfusión occipital que luego se empieza a generalizar a todo el cerebro. Eso demostrado con estudios de flujo. Se ha demostrado que hay una hipoperfusión cerebral en el aura. ¿Ya? Y luego eso se generaliza en el resto del encéfalo. Entonces, esa hipoperfusión va por vasoconstricción, ocasiona esto. Que luego termina el aura y viene la verdadera cefalea, que ya no es por vasoconstricción, sino es por vasodilatación. ¿Ya? No. El glaucoma puede llegar a ser A ver, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular, ¿ya? Caracterizado por muchos diversos síntomas y llega a eso, pero no siempre, ¿ya? No es algo que sea propio del glaucoma, ¿no? Eso es Ya. Para explicar el proceso y el desarrollo de lo que es la migraña, se coge el sistema trigeminal vascular. Antes de entrar a esto, debemos saber que la migraña, para explicar la migraña existen tres teorías: teoría neuronal, teoría vascular y teoría neurovascular. Donde la teoría neurovascular es la asociación de las dos, es la más completa. La migraña se caracteriza por tener mucho dolor. Debemos clasificar este dolor. Hay dolor nociceptivo, idiopático y neuropático. Eso lo vimos hace como dos clases anteriores. Donde el dolor nociceptivo se caracteriza por una lesión tisular y tiene sus propios receptores. El dolor neuropático se caracteriza por una patología a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, desarrollando hiperalgesia, alodinia, parestesia, entre otros. Y en el dolor idiopático, que es característico de la migraña porque no tiene lesión ni tisular ni patología. ¿Sí? También debemos saber que la migraña va a afectar primero, en su primera instancia va a afectar lo que es al nervio trigémino, a las vías del nervio trigémino. Y después va a ir a afectar a lo que son a las ramas C2 y C3, que van a inervar lo que es la cabeza y parte superior del cuello. La activación del sistema trigeminal es muy característico de que se haya la serotonina, ya que tiene un papel importante como vasoconstricción. Se sabe que la serotonina tiene un papel de vasoconstricción. Por ejemplo, en el corazón, al nivel de las arterias coronarias, produce en cambio una vasodilatación. Pero cuando hay una hemorragia, se cambia su papel y produce una vasoconstricción, la serotonina. El sector es muy bueno, ¿no? Todos los receptores serotoninérgicos. No sería una maldad eso. Sino más como que el NMDA ya estaba que no se acordaba. Eso era un mito. Y el más importante de todo. Ya, pero ¿qué es lo que rescatamos aquí, no? Que la serotonina, que se origina ¿dónde? En el núcleo. La serotonina. Núcleo medial de RAF. Silencio. ¿El núcleo de RAF medio de dónde? La protuberancia. El tronco cerebral. ¿Ya? Porque si dice núcleo de RAF medio, el RAF es el centro, o sea, el núcleo es el centro. ¿El centro dónde, no? Núcleo de RAF medio, el tronco cerebral. Ahí se origina la serotonina y actúa en todos estos lugares. Es un sinnúmero de cosas que ahorita no, pero representa el principio del número de receptores, porque estos receptores 6, 7 ya son como que comillas nuevos y rebuscados, pero oficialmente se los conoce como hasta el 4, ¿no? Porque mira que hasta ponen aquí desconocidos, ¿no? Entonces, el que sí quería que se aprenda es de aquí, en el área postrema. ¿Cuál es el área postrema? ¿Qué es el área postrema? ¿Para qué sirve? El área postrema es un lugar en el bulbo raquídeo responsable del vómito. Si tú estimulas los receptores del área postrema, estimulas el vómito. Esos receptores no solo pueden ser
ser estimulado químicamente, también físicamente un síndrome de la hipertensión endocraniana. Por eso un paciente con la presión intracraniana elevada vomita sin náuseas, vomita a chorro, ya, porque es presionado fuertemente y esto puede ser inhibido o estimulado por un sinnúmero de fármacos, ya sea como efecto secundario o sea lo que tú quieres lograr, ¿no? Porque tiene receptores, en este caso el 5-HT3, no decir de la serotonina y hidroxivitamina 3. ¿A qué queremos llegar? Esa es la teoría de la serotonina como responsable de la cefalea. ¿Cuál es la otra teoría que no te escuché? O sea, hay teoría neuronal, vascular y neurovascular. Esta es la cual estás hablando ahorita. O sea, ahorita... No sé, también ya en los vasos durares, espirales, en los senos venosos, en lo que es la dura madre, estos vasos van a estar rodeados por fibras parasimpáticas y simpáticas del trigémino, en el cual en su membrana presináptica va a haber el receptor 5-HT1B, mientras que su membrana posináptica va a ser el 5-HT1D. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el IP3 y el AMPSC? Segundo mensajero. Claro, pero ¿qué es? Adenosina monofosfato cíclico. Silencio, esa es la MAN, vaya a dar. Monofosfato cíclico de adenosina, o también llamado CAM, ¿no? Como la sea. ¿Y para qué sirve? Segundo mensajero, en respuesta de un montón de cosas, que eso es aquí, eso es, pero en todas partes. Ya es un segundo mensajero y se origina como Una proteína. proteína G. No, es de HP. Exactamente, por medio de una conversión enzimática de qué? Adenilato ciclasa. Muy bien. La adenilato ciclasa convierte el ATP en CAMP, que es el mensajero. ¿Y quién estimuló la adenilato ciclasa? La proteína G. Porque la proteína G es parte de un receptor indirecto, ¿verdad? El indirecto lo hace por vía de segundos mensajeros. La proteína G se estimula y estimula la adenilato ciclasa, y el adenilato ciclasa hace el CAMP, y el CAMP hace otras cosas, y el punto es que se fosforilan proteínas necesarias para el funcionamiento de lo que quieres hacer. O sea, no es que solo en este caso, en cualquier caso que sea por segundos mensajeros, esto es, no solo en el cerebro, en cualquier órgano, esto no es que es aquí nomás, solo es para que entiendan, ¿no? ¿Y qué es el IP3? Es medio bioquímica, medio rebuscada, pero igual, ¿no? Eso es el trifosfato de inositol. Inositol, sí. Bueno, también es como segundo mensajero, ¿no? Esos textores. Ya, Trifosfato de inositol. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la activación y sincronización del sistema trigeminal vascular. Figuera. Ya, la activación del sistema trigeminal vascular se caracteriza porque va a estar uniones neurovasculares. Se caracteriza porque va a haber una vasodilatación y una inflamación neuronógena. ¿Qué es la inflamación neuronógena? Es cuando se irrita el nervio, por lo tanto va a liberar neurotransmisores que van a provocar una inflamación. Entonces comenzamos. Cuando los vasos están dilatados, van a activar lo que son las fibras nerviosas del trigémino en este caso. Estas fibras nerviosas del trigémino van a liberar dos neurotransmisores en la clasificación del neuropéptido, que son sustancia P y neuroquinina A. Estos neuropéptidos son vasoactivos. ¿Qué van a hacer? Van a provocar una inflamación de inicio rápido que se caracteriza por una extravasación de lo que es extravasación de plasma y de células cebadas. Esta inflamación va a irritar lo que son las terminaciones nerviosas, las cuales van a llegar al tronco cerebral, haciendo sinapsis en lo que es en el núcleo del trigémino o núcleo de gas. Cabe recalcar que el tronco cerebral va a estar conectado con el tálamo y con la corteza, la cual el estímulo que llega a la corteza van a provocar dolores nociceptivos. En este caso, la del dolor pulsante propio de la migraña. Y a esto se le va a sumar los dolores no nociceptivos, que son cuando haces el ejercicio, cuando estornudas, cuando toses, produce dolor. ¿Sí? Porque con el dolor, con el ejercicio aumenta
aumenta la migraña o el dolor de la migraña, por la razón de que se sensibiliza lo que son las neuronas del primer orden, ¿sí? Si no me equivoco, estas son tercero y segundo. Y primer orden, las neuronas del primer orden, es que investigué y me dice que el ejercicio la afecta porque se sensibilizan las neuronas del primer orden y por lo tanto como el primer orden, sí, la que esté en el ganglio de trigémina es el primer orden. Ya. Cabe recalcar que las conexiones que están del tálamo a la corteza también van a dar síntomas, que son las manifestaciones clínicas que hemos dicho: fotofobia, fonofobia, osmofobia y alodinia. La alodinia, como vimos en las dos clases, son como estímulos que no provocan dolor, que no deberían provocar. Exacto, por eso, que no es exacto. Y hay conexiones en el núcleo, en el tronco cerebral, donde en el tronco cerebral tenemos estructuras que están regulando lo que es la náusea y el vómito, como en el caso del diabetes supremo. Y además, tenemos aquí el doctor Cerullius y lo que es el núcleo dorsal del RAF, la cual este sistema se puede activar por medio de mensajes provenientes de la corteza, del hipotálamo, del núcleo límbico, la cual pueden llegar a estos dos núcleos. En donde el núcleo Cerullius va a haber un mensaje noradrenérgico, y mientras que en el núcleo dorsal del RAF va a haber un mensaje serotonérgico. ¿Sí? Trata de apurar porque nos quedamos sin tiempo. Ya, la cefalea terminada entonces, la cefalea en racimo. La cefalea en racimo se caracteriza por un dolor severo, unilateral, su duración va de 15 a 180 minutos. Como pueden ver, se caracteriza por lagrimeo, rinorrea, hay una inflamación, puede ser orbital o supraorbital. Dale. La siguiente es migraña monocíclica, que tiene ataques similares y síntomas similares a lo que es a la racimo. Su duración es un poco menos, de 2 a 30 minutos, y su frecuencia es 5 veces al día. Y es un corta duración, ataques unilaterales, neurales informes, dolor de cabeza con inyección conjuntival y lagrimeo. Como pueden ver, se caracteriza por una corta duración de 2 a 240 segundos, un apoyamiento, lo que es a nivel de óptico, y bastante lagrimeo, y tiene un dolor unilateral. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de los fármacos antiepilépticos va a ser optimizar la calidad de vida de las personas que sufren esto y minimizar el adverso efecto que tienen estas drogas. Bueno, ¿cómo van a actuar los fármacos antiepilépticos? Estos van a actuar tratando de controlar la hiperexcitabilidad neuronal de algunos neurotransmisores. Y hay, por ejemplo, unos excitatorios como son el glutamato y unos inhibitorios como son el GABA. Vamos a tener una clasificación antiepiléptica que van a ser de primera generación, de segunda generación y unos de segunda generación pero de uso restringido. Los de primera generación van a ser el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. Las de segunda generación van a ser la gabapentina, la lamotrigina y tiagabina. Los de segunda generación pero de uso restringido van a ser la vigabatrin y el felmamato. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos aquí y vamos a hablar acerca de la fenitoína y la carbamazepina, que van a actuar inhibiendo van a actuar en el bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje en estados de disparo celular en alta frecuencia. En cuanto a barbitúricos, también van a actuar en el bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje y van a prolongar la apertura de los canales de cloro mediados por GABA. Las benzodiazepinas, estos en cambio van a aumentar la frecuencia
de apertura de los canales de cloro, asimismo van a estar mediados por GABA. Entonces, ¿cómo funcionan los barbitúricos a benzodiazepinas? Bloqueando los canales de sodio y prolongando la abertura de los canales de cloro. Es decir, aumentando La hiperpolarización. A ver, porque quede claro. En la epilepsia hay demasiada excitación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa en la epilepsia? Claro, que ahorita se fue la igual, hablemos de eso, ¿no? Si está aumentada la excitación, acuérdense cuál es el excitador, el glutamato, ¿verdad? Y el inhibidor, el GABA. Una balanza. Entonces, está desequilibrada. La excitación está acá, la inhibición no está equilibrada. Está en lo normal la inhibición, pero no logra la enfermedad o acá. Entonces, los barbitúricos de benzodiazepinas lo que hacen es actuar sobre el receptor del GABA, específicamente en el canal de cloro, prolongando su acción para que el GABA tenga más chance de actuar. Y como hay más GABA, la balanza se trata de equilibrar. Es decir, está aumentando la actividad del GABA, pero no actualmente el GABA, sino en el receptor del GABA, específicamente los canales de cloro. Y los canales de cloro sí tienen que ver con la hiperpolarización, la cual es inhibitoria. La hiperpolarización es inhibitoria, ¿no? Entonces, así actúan los barbitúricos y las benzodiazepinas, ¿no? Ahí tenemos el fenobarbital, benzodiazepinas, el clonazepam, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Estos también se pueden utilizar en epilepsias y en algo que se llama estatus epiléptico. ¿Ustedes han escuchado el estatus epiléptico? Estatus epiléptico es cuando la convulsión dura más de media hora, incluso puede llegar a lugar local. Es una urgencia médica porque o dura demasiado la convulsión o son tantas seguidas que no logras recuperar la conciencia. Entonces, ni bien terminas una, no tienes chance de recuperarte, te cayó la otra. Y así no para. Cuando tienes estatus epiléptico, es una urgencia que puede terminar, puede acabar con la vida. Entonces, tienes que actuar urgentemente, entiendo, de dextrosa 50%, 50% y otras medidas generales, pero los fármacos pueden utilizar fenitoína, diazepam, barbitúricos, en el orden que tú veas que está respondiendo o no está respondiendo, porque la acción es rápida, entonces tú ves. El efecto secundario podría ser una depresión respiratoria, por eso cuando tú tratas a alguien con estrés respiratorio tienes que ya estar en la máquina ahí o por algunas urgencias, o en UCI, directamente para tú poder monitorizar cómo está la ventilación del paciente, ¿no? Claro, eso es otra cosa aparte, pero para que vean que todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Tenemos el felbamato y la gabapentina. El felbamato, asimismo, va a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje a altas frecuencias de disparos celulares y también va a modular en los canales de N-metildiaspartato a través del receptor de glicina. Ya. Y la gabapentina, asimismo, va a aumentar la concentración de GABA y va a elevar la inhibición mediada por este. Entonces modula los receptores NMDA. ¿Y de quiénes son los NMDA? El glutamato es excitador. Por lo tanto, al bajar esa actividad de esos receptores, aumenta la excitación. Bueno, en este caso disminuye la excitación. Lo cual nos lleva, el aumento de la inhibición es cuando ayudas al GABA y la disminución de la excitación es cuando anulas al glutamato, ¿no? ¿Está bien? Sí. Tenemos a la motripina, que esta va a bloquear asimismo los canales de sodio dependientes de voltaje a altas frecuencias de disparo celular y asimismo va a interferir con la liberación del glutamato. Ya, y la sonisamida va también a bloquear lo que son los canales de sodio dependientes de voltaje y los canales de calcio tipo T. Si tú inhibes un canal de sodio dependiente de voltaje, el resultado sería que si inhibes un canal de sodio dependiente de voltaje, como la lamotrigina. La lamotrigina bloquea el canal de sodio dependiente de voltaje. No hay despolarización, no hay excitación. Y tenemos que la sonisamida también va a bajar la inhibición de anhidrasa carbónica. La eposoximida, esta también va asimismo a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Los canales de calcio tipo T, de bajo umbral. ¿Ya? Y el valproato, va a aumentar la transmisión de GABA
y va a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. La pregunta, ¿cuál fue la forma en que el valproato o ácido valproico aumenta la transmisión del GABA? ¿Cómo lo hacía? Ya se les olvidó. Por valproato o ácido valproico. Aumenta la transmisión del GABA. ¿Cómo lo hacía? Más receptores. Causa la disminución de la función de la GABA con las sustancias las cuales son las que captan el receptor GABA después de la. ¿Las que captan? O sea, entonces al recibirlos hay mayor GABA en lo que es. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? La GABA aumentó la transmisión porque lo fisiológico, lo normal, es que haya siempre que hay un neurotransmisor de haber una enzima que reduzca su concentración una vez que ya se utilizó. En este caso es la GABA transaminasa. La ácido valproico inhibe la enzima que inhibe el GABA. Inhibición más inhibición aumenta, ¿no? Entonces el GABA no tiene quien lo destruya, entonces el GABA sigue actuando y la balanza se trata de acomodar un poco, ¿no? Así logra el ácido valproico, y como es algo general, tan general, porque el GABA transaminasa en todas partes no es tan específico de receptores o específico de por aquí o de acá, sino en general, el ácido valproico sirve para un montón de cosas. Entonces sirve para prácticamente todos los tipos de convulsiones. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones? ¿Quién se acuerda? La clasificación de las epilepsias. ¿Quién se acuerda? Parciales, Una generalizadas. persona que levante la mano. Cualquiera. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los tipos de epilepsia que hay? Parciales. O lo que sea un intento, ¿no? ¿Quién se acuerda? Generalizadas. A ver, la clasificación general es generalizada, ¿sí? Y no generalizadas. Ya, las no generalizadas se llaman 28 y 19. parciales, generalizadas y parciales. Las generalizadas son tónico-clónicas, tónico-clónicas, o solo tónicas, o solo clónicas, o atónicas. ¿Y las parciales? ¿Qué tipo de parciales hay? Simples, complejas y con generalización secundaria. Son todos los tipos principales. Hay más tipos medio rebujados, pero son los principales. Ya. Bueno, una generalizada pierde la conciencia. Una, también la generalizada es la ausencia. Y la ausencia. El tónico crónico se le llama también de gran mal y la ausencia de pequeño mal. Las endosutaminas sirven para la ausencia. Para la ausencia. El ácido valproico sirve para todo. Pero tiene mucha toxicidad para la sangre y toxicidad hepática. Decía. Ya, bueno, tenemos el topiramato y este también va a actuar bloqueando los canales de sodio dependientes del voltaje a altas frecuencias de disparo celular. También tenemos que el topiramato también va a inhibir la acción de la anhidrasa carbónica y va a bloquear la acción del glutamato en los receptores del subtipo AMP. Ya, a ver, acuérdense que yo les dije que el glutamato tenía receptores en MDA, pero les dije que no eran los únicos. Había más, y estos son el AMPA y el cainato, por si acaso. Yo ustedes no se dije, había otros más. Ya, en este caso, que esos son más de los nuevos, ¿no? Actúan sobre el AMPA y el cainato inhibiendo los receptores. Pero es como si inhibieran los NMDA. Al final no hay glutamato y la balanza de excitación disminuye la excitación. Entonces, ¿cómo hacen? Algunos aumentan la inhibición y otros disminuyen la excitación. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Y tenemos a la tiagabina que va a interferir con la recaptura de GABA. Ya, tenemos el levetiracetam que va a reducir las corrientes de calcio que van a ser activadas por medida de voltaje. Ya, y va asimismo a revertir la inhibición de las corrientes de GABA y de glicina. Estas van a estar inducidas por moduladores alostéricos. Tenemos a la oxcarbazepina, que también va a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje a alta frecuencia de disparo celular. Y eso va a ejercer efectos en los canales de sodio. Ya tenemos a la pregabalina y a la vigabatropina, que son antiepilépticos de segunda generación de uso restringido y
Estos van a, bueno, en cuanto a la pregabalina, va a aumentar la descarboxilasa de ácido ¿Qué glutámico. se acuerda de la descarboxilasa de ácido glutámico? ¿Qué se acuerda de que hacía la descarboxilasa de ácido glutámico? Ven que todo eso está haciendo profesores sirve para algo. Debes evitar epilepsia, no puede formar. El descarboxilasa del ácido glutámico transforma el glutamato en GABA. Sí. Exactamente. No estoy preguntando si eres más contigo. El GAD, ¿cómo era GAD, verdad? GAD. Se llamaba glutamic acid. No. Muy bien, convierte el ácido glutamato en GABA. Pero en sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere que les diga? Al final es que destruyes el GABA. Puedes destruir una palabra, es convertir realmente la palabra, pero al fin el punto es que no hay glutamato, porque el glutamato es GABA, o sea, es mejor. O sea, no solo quitas el glutamato, sino lo que hace es GABA, o sea, es doblemente efectivo, ¿no? Listo, eso es. Bueno, también tenemos que va a disminuir las corrientes de calcio neuronal por unión de la subunidad alfa-2 delta del canal de calcio dependiente de voltaje. Ya, y tenemos a la bigabatrina, que esta va a inhibir, en cambio, la GABA transaminasa, esta va a destruir el GABA y no va a estar aprobada por la FDA porque en muchos casos la bigabatrina va a causar una ceguera. Ya, los problemas que estas pueden producir son diarreas, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareo, inestabilidad, problemas de memoria, visiones borrosas y una dificultad para concentrarse. Ya. Me falta la imagen del vestido de colores ahí. A ver, para los integrantes del grupo y para todos los que están escuchando, ¿cuál es la ventaja del uso del levetiracetam en comparación con el resto de los anticonvulsivos clásicos, de antigua línea y de nueva generación? A ver, a los expositores y a los que están escuchando, si alguien contesta esta pregunta, tiene un punto adicional. Presten atención. ¿Cuál es la ventaja del uso del levetiracetam versus los anticonvulsivos clásicos y de nueva generación? ¿Cuál es la ventaja que tiene el levetiracetam contra todos ellos? ¿Qué es lo que marca la diferencia en el uso de este componente, de esta molécula de medicamento? Que aparte de ser un medicamento de nueva generación anticonvulsivo, porque los cuales son los clásicos: fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Cuando hablamos de los anticonvulsivos clásicos, nos referimos a los tres. Bueno, y el fenobarbital, ¿no? Y los anticonvulsivos de nueva línea, ahí tenemos el levetiracetam, el topiromato, la oxcarbazepina, la bigabatrina, que no se lo utiliza porque fue retirada del FDA, exactamente. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué preferimos en ciertos casos usar un levetiracetam versus los otros medicamentos? ¿Cuál es la ventaja que tiene este medicamento en contra de los demás? A ver, el que quiera hablar solo alza la mano. A ver, usted alza la mano. A ver. No. A ver. Piensen. Me acaban de escuchar. Aquí están escuchando las moléculas que actúan sobre los canales del calcio, el sodio, el glutamato. Una posición magistral. La ventaja, Ya lo quieren matar. A ver, si yo tengo un paciente con un descontrol de crisis que está convulsionando, ¿por qué en ese caso de repente yo optaría por usar el levetiracetam? Solo por una causa. A ver. ¿Pero qué más? Ayuda a los receptores inmunes. No. A ver, tú dices el acción rápida. ¿Qué más? ¿Cuál es la acción rápida? A ver. Disminuir los episodios. Que no solo evita la cantidad, o sea, yo sentiría que no solo evita la cantidad de ataques, sino que es capaz de evitar, o sea, mejor dicho, para el
Tú dijiste algo sobre acción rápida. ¿Cuál es el tiempo que tarda los anticonvulsivos? Esto es importante porque lo estoy diciendo. Cuando yo hablo, es porque es algo importante. ¿No? Debo que hablar con ustedes y que hablar con Roberto. Todo lo que habla Roberto y lo que habla ustedes están en los libros. Y bueno, y algo más porque Roberto, por la experiencia, ya él maneja muchas más cosas que ustedes. Pero cuando yo les digo alguna cosa, es porque eso o le vamos a poner, pero también es importante que ustedes lo aprendan y lo fijen porque es un extracto lo que les estoy dando. Porque para poder averiguar todo esto tendrían que estudiar un libro de medicamentos anticonvulsivos y sacar tus propias conclusiones, que es lo que hago en este momento, en base a la práctica, más que nada. A ver, ¿cuánto demora que haga efecto los anticonvulsivos normalmente en un paciente y cuál es la diferencia del uso de la levetiracetam? A ver. Puede ser que no se metaboliza solo en el hígado, sino en todos los hígados. Ustedes están diciendo así como Frankenstein por pedacitos. Algo, por ahí, una perlita dijiste. Hígado. Pero no está bien puesto el concepto. No se metaboliza en el hígado, sino no. A ver, el levetiracetam no se metaboliza en el hígado. ¿Eso me quiere decir? ¿Sí o no? Sí. Ya. Tiene que ser claro, o sea, determinante, seguro. Todos los anticonvulsivos que ustedes conocen, los del clásico y nueva generación, se van a metabolizar en el hígado. Tienen metabolismo hepático a nivel de los microsomas hepáticos, ¿verdad? Por esta razón, cuando tú utilizas dos medicamentos anticonvulsivos que se metabolicen en el hígado, por ejemplo, epamina y ácido valproico, porque antes se usaba eso, manejabas a un paciente con 2 y 3 anticonvulsivos y le metías como te daba la gana. Aprendan ustedes algo. El objetivo del tratamiento de un paciente epiléptico es la monoterapia. Siempre tú tienes que agotar el recurso con un medicamento. Si decides usar ácido valproico por algunos motivos, bueno, voy a usar ácido valproico y agoto hasta la dosis máxima. Pero no de entrada voy a meter 2 y 3 medicamentos porque es lo que se hacía. Y actualmente siguen pacientes manejándose con epamina, ácido valproico y carbamazepina. Así lo veo en el Seguro Social. Con los 3. Pero es una cosa terrible. Claro que hace muchos años se han estado usando cosas, pero descabelladas. Que a lo largo de este tiempo, pues, una vez que han salido las investigaciones y todo, nos hemos dado cuenta que hemos estado en la época de la piedra, perjudicando al paciente en calidad. Siempre la monoterapia. Si no se controlan sus crisis con un medicamento buscando dosis máximas y el paciente tiene demasiado descontrol de crisis, en ese momento voy a introducir otro medicamento. Pero ¿cuál medicamento yo introduciría en ese momento? Si ya tengo uno de antigua línea o clásico, no voy a meter otro de la misma línea que se metaboliza en el hígado y que van a hacer competencia a nivel de los microsomas hepáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido valproico bajará el efecto del otro anticonvulsivo, sea epamina o carbamazepina, y el otro bajará el efecto, entonces la dosis que yo estoy dando no va a ser la que va a recibir, sino la mitad, y seguirán convulsionando. Aparte que hay una agresión permanente a nivel del hígado, porque terminan con cirrosis hepática por el uso de medicamentos prolongados. Pero, ¿cuál sería el objetivo allí? O sea, uno clásico y uno de nueva línea. ¿Pero cuál? Si ya estoy usando uno que se metabolice en el hígado, tengo que usar otro que no tenga metabolismo hepático para no tener tanta agresión. En ese caso, sería una opción el levetiracetam, que es un medicamento que se introdujo en el mercado más o menos hace unos 8 o 10 años. Y que los médicos no lo han estado usando hasta hace unos 5 años recién, después de todos los estudios que han apoyado el uso del medicamento. ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos y la ventaja que yo estoy mencionando del levetiracetam es que no tiene metabolismo hepático, punto 1. Punto 2, se excreta a nivel renal, no es que se me impregna en todos los tejidos. Se excreta, va a tener una eliminación, o sea, no se metaboliza en el hígado, como tú dices, se fija a nivel sanguíneo, ¿verdad? Tiene una cobertura máxima a nivel de los tejidos, pero tiene su eliminación a través de los riñones, sin sufrir ningún cambio en el medicamento. Otra ventaja, o sea, se elimina, pero no hay ningún cambio en la eliminación y no va lesionando el sistema urinario, porque se excreta a nivel renal. Se elimina a nivel renal. ¿Ya? A diferencia del otro. Y tercer punto importantísimo, yo considero uno de los más importantes,
es que una vez que uno le da el medicamento al paciente, a las 2 horas de haber tomado la medicina, alcanza niveles máximos séricos en el paciente. Su nivel sanguíneo al tope llegará a las 2 horas. Lo que no sucede con los otros medicamentos, que tenemos que esperar 7 a 8 días a que reciban efectos. Por eso siempre se le dice a los pacientes, nunca hay 3 cosas en las que el paciente puede incurrir y que puedan desencadenar crisis convulsivas. Primero, que no se tome la medicina, que se haya olvidado de tomar el medicamento. Segundo, que haya desvelo, que se haya quedado hasta altas horas de la noche estudiando, pardeando, qué sé yo. Y tercero, la ingesta de alcohol. Son 3 cosas por las que el paciente, si hace, va a convulsionar. Aparte que ustedes saben que los medicamentos anticonvulsivos no son antiepilépticos. No es que te va a curar la epilepsia, te va a controlar la crisis. Significa que si no tomas la medicina puedes convulsionar todos los días o varias veces en el día. Y con el medicamento llegues a tener un control bueno en la que a lo mejor vas a convulsionar una vez a la semana, o mejor, una vez cada 15 días, o en el mejor de los casos ninguna. Porque hay muchos pacientes que se manejan muy bien e inclusive no teniendo crisis durante 3 años sin crisis, nosotros podemos pensar en ir disminuyendo la dosis del medicamento en ese paciente. Pero si el paciente durante los 3 años ha convulsionado, no podemos hacer ninguna reducción. Y eso siempre tienen que ustedes decir al paciente, a ver, vamos a iniciar el tratamiento. Doctor, ¿hasta cuándo le va a dar? Toda la vida. ¿Hasta cuándo vamos a usar el medicamento? Entonces, una esperanza entre comillas, no sabemos si realmente se lo vamos a poder retirar. Todo dependerá de la conducta del paciente. Una vez que iniciamos la dosis de tratamiento, el medicamento, tenemos que esperar 3 años. Antes de 3 años no se puede disminuir la dosis. Si en 3 años el paciente no ha convulsionado, ha hecho lo que ha debido, no ha ingerido alcohol, ha tomado regularmente su medicina, no se ha desvelado, etc., ha tenido un buen control de crisis, yo voy a pensar en disminuir la dosis cada 6 meses. Es decir, si toma 3 tabletas, 2,5, me aguanto 6 meses, quito la otra, dejo 2 tabletas, 6 meses más, y reducciones cada 6 meses. Si en el momento que estamos haciendo una reducción, el paciente convulsiona, paro y vuelvo a dejar la dosis. Porque significa que no puedo seguir disminuyendo. Aparte que uno para hacer eso tiene que considerar que el paciente tenga resonancias y electroencefalogramas normales. Si son normales y no ha convulsionado, yo puedo ir disminuyendo. Pero si tengo, por ejemplo, un daño estructural a nivel del cerebro que justifica las convulsiones, ya no puedo porque yo sé que va a convulsionar. O si, por ejemplo, el cerebro está bien, pero en el electroencefalograma es anormal, hay una disritmia cerebral permanente, focos epileptógenos, qué sé yo, entonces ya no puedo porque yo sé que también el paciente no ha convulsionado porque está bajo el efecto del medicamento. Pero si yo le retiro, va a convulsionar. Estas reducciones las hacemos en pacientes de epilepsia criptogénica. Los pacientes, cuando decimos epilepsia criptogénica, son aquellos pacientes epilépticos que habiéndose realizado una serie de exámenes, estudios neurológicos, resonancias, electroencefalogramas, no hemos encontrado ninguna alteración, pero convulsión. Esos son los que tienen un buen pronóstico de que nosotros nos sometamos 3 años de tratamiento y pensemos en disminuir la dosis. ¿Ya? Entonces, si yo tengo ese paciente que ha estado bajo tratamiento y dejó de tomar la pastilla, por más que yo le vuelva a dar la dosis, yo le tengo que decir, vas a tomar el medicamento, pero 7 días está desprotegido. Por más que tome la medicina, durante 7 días el paciente va a volver a convulsionar. Convulsionará las veces que sean necesarias hasta que ese medicamento alcance picos máximos a nivel sanguíneo. Por eso es que hay que recalcar a los pacientes que no pueden dejar de tomar la medicina. En el momento que dejan y baja el nivel sérico, queda desprotegido hasta que vuelvas a agarrar eso, tendrá que pasar 7 días. Si yo tengo un paciente que está con descontrol de crisis, no, en ese momento yo quiero parar las convulsiones, si yo le dejo los medicamentos que normalmente él ha tomado, va a convulsionar durante 7 días. Para pararla, ¿qué hago? O impregno con medicamentos de uso intravenoso tipo ácido valproico, que ya lo tenemos en el mercado, o Epamil, para parar un poco la crisis, o simplemente si el paciente ya ha estado bajo tratamiento del anticonvulsivo, aumento el levetiracetam porque yo sé que a las 2 horas el paciente va a quedar protegido por ese medicamento. Y otra de las bondades de justamente esa molécula es que el levetiracetam te controla todo tipo de crisis. Porque cuando nosotros pensamos en usar un medicamento, tenemos que ver muchas cosas. Primero, ¿qué tipo de convulsión tiene? Si ese paciente hace crisis tónico-clónicas generalizadas, si hace crisis parciales complejas, o si sus crisis son tipo ausencia. Porque no todos los medicamentos te controlan todo tipo de crisis. ¿Correcto? De los que te controlan todo tipo de crisis, que son muy buenos para la práctica, de los clásicos, yo elijo al ácido valproico, con algunas restricciones. Porque si la paciente tiene quistes en los ovarios, es una contraindicación que yo no lo puedo usar.
Si el paciente tiene la tendencia a la calvicie o se está quedando calvo, tampoco, porque lo voy a dejar más calvo. ¿Ya? Entonces, yo me abstengo del uso de ese medicamento y optaría por otro, por decirlo, ¿no? Tipo la motrillina, que es otro medicamento que siendo que se metaboliza en el hígado, su efecto de toxicidad es mínimo. Aunque también tenemos que esperar 7 días para que el paciente quede protegido, pero controla todo tipo de crisis. El ácido valproico es un medicamento muy excelente, bueno, bonito y barato, porque de los clásicos es uno de los económicos, pero te controla todo. Si no tiene contraindicación lo puedes usar tranquilamente, ¿verdad? Ahora, hay otro detalle. Si el paciente debuta recién con una enfermedad y es un paciente virgen de tratamiento, yo tengo que pensar, si es mujer, ¿qué medicamento le voy a dejar? Porque ella se va a casar y va a pensar tener hijos. Y en ese momento no voy a retirar el medicamento para hacer un descontrol de crisis, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso que se les presente, ustedes tienen que elegir el medicamento. En ese caso pudiera ser dos cosas. O eliges la lamotrigina, que tú la puedes usar durante el embarazo, o si es chida la paciente ya elige directamente la carbamazepina, que es un medicamento que tú lo puedes usar durante el embarazo. Todos los medicamentos anticonvulsivos tienen un cierto grado de teratogenicidad. Pero se ha demostrado que el efecto teratogénico en una mujer que toma medicina es el mismo porcentaje de riesgo que una mujer que no toma medicina de tener un niño con malformaciones congénitas. ¿Sí? Pero en el caso del ácido valproico te produce ¿qué cosa? En efecto. Efectos del tubo neural. Defecto del tubo neural. Por eso yo no lo puedo usar. Optaría por el mejor de la carbamazepina, que de todos tiene un menos efecto teratogénico, que lo puedo usar en el embarazo y en la lactancia. O directamente, si la paciente tiene como, porque la lamotrigina, conocida como la Migtal, la TRIN en el mercado, es económica y no tiene mucho metabolismo, o sea, mucho efecto agresivo a nivel del hígado como tienen los otros medicamentos. Si el paciente tiene más dinerito, su situación económica está en mejores condiciones, ustedes tienen que pensar en eso mucho, porque el medicamento que lo vayan a dejar es un medicamento que lo vamos a usar o muchos años o el resto de la vida. Entonces, a veces el bolsillo no aguanta para solventar ese tratamiento. Si el paciente tiene una situación económica como para poder hacerlo, directamente le podrían dejar un levetiracetam. Lo que pasa es que el levetiracetam en el mercado te cuesta más de $2 cada tableta. Y no es una tableta la que vamos a usar. Muchas veces tenemos que llegar a dosis de 4 tabletas, de 4 gramos diarios. Pero lo que yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, en el caso de epilepsia no se trata de elegir el medicamento más barato. Se trata de elegir el medicamento que sea bueno, aunque caro, pero el mejor que esté indicado en ese caso. Porque no se puede incurrir en un... O sea, no podemos incurrir en el que, ay, le voy a dar este más baratito porque no tiene plata. No. Porque en el momento que el paciente tiene un descontrol de crisis convulsivas, cada convulsión te va a matar tus células neuronales. Y al morirse no se van a reproducir nuevamente. Acuérdense ustedes que el único tejido de nuestro organismo que no se reproduce va a ser el cerebro, las células neuronales. Tú naces con un número de células y te mueres por ese número de células. Si en el transcurso de tu vida se lesionan por alguna causa, sea un daño estructural tipo hemorragia, infarto o por crisis convulsivas en la que va a haber muerte de las neuronas, se trata de proteger el cerebro. Cada convulsión hace que se lesionen ciertas células que pudieran estar vinculadas a la memoria, a la capacidad de cálculo, a funciones cognitivas e intelectuales, y que cada convulsión va a disminuir esa parte cognitiva en el paciente, produciendo trastornos de la memoria, de concentración. Como verán ustedes antes, ¿ustedes se acuerdan que había en la calle esos pacientes epilépticos que eran como con retardo mental, todos medio enfermitos? ¿Se acuerdan? Era porque convulsionaban y nunca se preocuparon hace muchos años, ahora que se le ha dado mucha importancia. Hace muchos años, así como no se preocupaban de los niños, ya que los llevaban a la terapista, que a la psicóloga, que no le pueden quitar, que no le pueden pegar, porque tienen que llevar presa, ¿no? Porque antes las personas andaban con la regla y te ponían de las orejas, y te ponían la oreja de burro, y a los niños lo veían con falla, y los paraban adelante de todo el mundo. Y para mí, claro, que de un peso quedaba así, por la regla se queda así, y andaban con látigos, esos látigos peludos, de lo que se
Ahí todos éramos bonitos. Tú llegaban a la casa y estaba San Martín colgado en la puerta de la cocina. En esa época era que la letra con sangre entra. Ahora tú le tiras mal al muchachito y ya te están llamando, viene la mamá de la hora, la lleva a la directora y la quiere botar a la pobre profesora. ¿Y qué es lo que tienes ahora? Desadaptado. Hay un montón de muchachitos de miembros desadaptados. ¿Sí o no? Y ahora usan drogas desde la escuela. Y en el colegio, yo tengo pacientes, profesores del Colegio Guayaquil, del Vicente, que están trastornados por el profesor. Porque dice que dan clases, se miran, con una clara, y cuando se dan la vuelta ya están haciendo payasadas para estudiantes, porque ya están mandando el crack, la H. Y ahora, sobre todo cuando está con esa H. Y no pueden hacer nada porque ya el gobierno permitió las drogas para consumo. Ahí la tienen guardadita y no pueden hacer nada. En esa época no se preocupaban ni de los niños, ni de los psicólogos, era el látigo, la letra con sangre entra. Los epiléticos tampoco se preocupaban, como funcionaba, que daba miedo. Y eso le producía daños en su parte intelectual. Ahora ya no. Entonces yo siempre les digo, ¿por qué hablas? ¿Hablas tú o hablo yo? Lo mismo los de atrás. Si no, los pongo aquí a dar lecciones como sea. Yo soy muy buena, pero en el momento que ya se me pega, me cambia también. Rapidito que sale. Mejor que ese calladito que estamos hablando y decir, no logran escuchar bien, ni logran entender, ni desconcentran. Entonces, ahora yo siempre les digo, bueno, yo no escatimo precios ni gastos cuando se trata de dar o iniciar un tratamiento a un paciente con epilepsia. Se da el que requiere ese paciente. Si es caro, pues, ¿qué más quiero? Porque si el paciente es pobre, tendré que elegir otra alternativa. Siempre pensando si es mujer, si no tiene ninguna otra contraindicación. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los médicos? Inclusive neurólogos pediatras. Van al niño al hospital del niño y le chantan su epamina. Llegan al dispensario donde yo doy consulta en las tardes, es un dispensario de los curas, y de repente tiene el niño, le están dando epamina. Una niña le está dando epamina. No se puede usar un epamina. Primero, el niño no es aconsejable, y segundo, es mujer, porque tiene muchos efectos cosméticos adversos, pues. Le va a salir pelos en la cara, las cejas se le hacen todas así, toda peluda, se le deforman los dientes, las encías. ¿Ya? Ustedes saben cuáles son las contraindicaciones. ¿Cómo yo voy a dejar un medicamento que le va a causar daño estético para que caiga en depresión? Y yo he tenido pacientes que han llegado a la consulta. Yo tuve una paciente de 40 años que era sumida en una depresión porque se veía fea y nadie la veía, nadie le paraba, era solterona y todo eso, y lloraba, ¿ya? Y yo le quité, y era toda peluda así, y yo le quité el medicamento y después comenzó a cambiar. Oye, esa mujer, qué bestia, lo que hace es el cambio de un medicamento que tú te veas diferente para que te aumente tu autoestima. Pero durante años esa pobre mujer pasó con ese medicamento y nadie se lo quitó. ¿En qué caso yo uso epamina? En pacientes que hayan hecho un evento cerebrovascular y que tengan una epilepsia de etiología vascular como consecuencia, o un paciente que haya tenido un trauma de cráneo y haya quedado con crisis convulsivas en la etapa aguda, entonces yo lo manejo con epamina. Pero yo no uso epamina, siendo que es más económico y todo como para un tratamiento así de por vida, largo, prolongado. Yo prefiero de los económicos el ácido valproico. Y si el paciente puede comprar, bueno, en el Seguro Social tenemos la motrillina, por ejemplo. De los nuevos tenemos eso. Yo peleo el uso del levetiracetam, pero todavía, como no está en cuadro básico ese medicamento, es un poco difícil adquirirlo, pero sería estupendo. Hay estudios que demuestran que se ha utilizado el levetiracetam en mujeres embarazadas y durante la lactancia y no ha habido ningún tipo de problemas durante el embarazo, ni con el feto, ni con el producto. Pero todavía eso está en estudio, o sea, todavía no está fulminado eso, por lo tanto, como queda un poquito de reserva, ¿no? Si está embarazada, opten ustedes por una carbamazepina o carbamazepina que es del mismo núcleo, o directamente la lamotrigina, que no le va a causar ningún daño, ¿no? En todo caso, para que ustedes ya quede muy claro esto, ¿cuál es la ventaja del uso del levetiracetam versus los otros medicamentos anticonvulsivos? Primero, que tiene una acción rápida, a las 2 horas alcanza niveles máximos en la sangre. Segundo, que no tiene metabolismo hepático y se excreta a través de la vía renal sin sufrir ningún tipo de alteración. ¿Sí? Y tercero, que el medicamento te puede cubrir todo tipo de crisis y lo puedes usar durante el embarazo y la lactancia. ¿Ya? Ahora, esto se trajo a votación porque estaban hablando ustedes de los medicamentos que se pueden utilizar como tratamiento profiláctico preventivo a largo plazo en los pacientes con
cefalea de etiología vascular, ¿correcto? Sí. Si nosotros tenemos un paciente que te llega a la consulta por dolor de cabeza, ¿qué es lo que primero tienen que ustedes investigar? Si ese dolor de cabeza es agudo, o sea, es de reciente comienzo, o el paciente ya tiene antecedentes de dolores de cabeza. Eso marca la diferencia. Porque si tú ya sabes que el paciente tiene antecedentes de dolores de cabeza, vas a pensar que ese dolor de cabeza o es una cefalea tensional, por estrés, por tensión, por preocupaciones, o simplemente es un paciente migrañoso. Acuérdense ustedes que los dolores de cabeza, las cefaleas no tienen cura. ¿Por qué no tienen cura? Porque dependen de muchos factores. Primero, el sol. ¿Cómo le puedes quitar el sol a alguien? No se puede. No se puede. La comida. La luz. Tú sabes, mañana me está resplandor, yo soy una migraña, me da migraña. Las preocupaciones, ¿quién no tiene preocupación? Todo el mundo. El estrés, ¿quién no vive con estrés? Si hasta el bebé chiquitito está con estrés, que la mamá no le da la teta. Los niños de la escuela están con estrés cuando le van a tomar lección. Peor nosotros que tenemos que aprobar el billete para ustedes. Todo el mundo vive con estrés. La tensión, falta de sueño. Cuando tú estás estresado, con muchas preocupaciones, no puedes dormir. ¿Sí o no? Tienes dos pelados que te gustan, ahora con cuál escoges. No puedes dormir. Estás con migraña, con cefalea. El muchacho que tiene dos pelados no sabe cómo hacer para despierta para dormir. Acomodar los horarios, porque tampoco está con estrés y da dolor de cabeza. Entonces, los dolores de cabeza no tienen cura. Dependen de muchos factores. Hasta la comida. No, la comida china, por ejemplo. Cura, ¿verdad? Va. Y eso hay que aclarar. Porque a veces el paciente va donde el médico y después dice, y sigue con dolor de cabeza, el médico no me hizo nada. Yo sigo con dolor de cabeza, llevan a otro y el otro habla mal de ti y habla mal de todo el mundo. No tiene cura. La comida china. Al paciente que tiene, por ejemplo, sufre de migraña, se le tiene que decir que no debe de consumir comida china. Enlatado, los embutidos, los quesos maduros. No puede. ¿Ya? ¿Qué tiene la comida china? La salsa china. Glutamato monosódico. Glutamato monosódico que produce la migraña. Los olores, por ejemplo, el pitofin, la creolina. O sea, hay muchos factores desencadenantes. Entonces tiene que partir de eso. El dolor de cabeza o es agudo o es crónico, para comenzar a hacer un diagnóstico. Si ese paciente no tenía ningún antecedente de dolor de cabeza y comenzó con un dolor de cabeza intenso, ahí hay que preocuparse porque tú tienes que empezar a ver qué pasó. Si es joven, ¿será que está teniendo una hemorragia solanoide? Y comienza con dolor de cabeza, claro que te va a dar otro signo de focalización neurológica, convulsiones, vómitos, pero ya, comienza con dolor de cabeza. Una meningitis, comienza con dolor de cabeza intenso y está una semana con dolor de cabeza, acostado, y el dolor de cabeza nadie lo para hasta que después hace convulsiones, o simplemente hay deterioro del nivel de conciencia, alteraciones de la conciencia. Entonces tiene que partir, o es agudo o es crónico. Si es agudo, piensa en cosas agudas. Meningitis, una hemorragia solanoide, en una persona mayor, un pico hemorrágico. Si es una cefalea crónica, ya hay antecedentes, la persona es muy ansiosa, muy tensa, muy preocupada, piensa en una cefalea tensional, si te dice, ay doctora, es que me duele la cabeza, siento que me recorren unas hormiguitas por aquí, y se me duerme esto, y me duele el cuello. Ya, esta persona, esta señora está media loca, tú ya sabes que es una cefalea tensional. Tienes que darle un tranquilizante, un ansiolítico para que se le pase un poco la locura y después se la va a pasar. Porque por eso te frío. Y me duele aquí, pero es que no duele, es que yo siento un dolor aquí y aquí. Y se me duerme esto y me recorre un montón de bichitos. Así son. Y se me duerme esto. Esa es la típica cefalea tensional. Que viene con cervicalia porque se te contracturan los músculos del cuello, que te vienen insertando en la parte superior y te produce mucho dolor y adormecimiento. Y que se te recorren los bichitos, las hormiguitas y todo lo demás. Y que te da corriente, todas esas cosas que realmente no existen es porque está la cabeza es loca. Pero si te dice el paciente, ay, tiene un dolor de cabeza intenso, y vómito, y la luz le produce dolor, y el ruido le produce dolor, y quiere estar acostado con la luz toda apagada. O sea, ya, eso es una cefalea vascular, es una migraña. Si el paciente te presenta crisis de cefalea 3 veces a la semana, que interfiere con la actividad diaria, un estudiante que está trabajando, está con dolor de cabeza, e interfiere porque no puede seguir trabajando por el dolor, porque hasta vomita y te desmayas. Hay otros que tienen que las cefaleas son desencadenadas por los cuidados menstruales, por ejemplo, cada vez que se está con dolor, se vomita, se desmaya, y hace un montón de cosas, pero si es seguido,
hipertensión, hay que dar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene dos tratamientos. El que es abortivo del dolor, que es la pastillita que te tomas. Doctora, ¿por qué toma la pastilla y después me vuelve de nuevo? Claro, pues se te pasó el efecto del medicamento. Pero ese es el abortivo del dolor, porque te toma la pastilla, puede ser una Tylenol, una Celebrex, cualquiera de esos abortivos del dolor, y te va a venir de nuevo, porque es crónico el dolor de cabeza. Pero si ya es mucho, entonces tenemos el abortivo del dolor y el otro tratamiento es el profiláctico a largo plazo, que es el preventivo, que se lo puede usar 3 hasta 4, yo lo uso hasta 4 meses, hay otras que hasta 6 meses dependiendo de cómo va el asunto, ¿no? Porque tampoco lo puedes dar más porque sabes que no se va a curar. Simplemente le das el tratamiento como para bajar la intensidad y la frecuencia de la crisis. Para que esté un tiempo bien, se van sus dolores de cabeza, pero después no va a venir nuevamente y cuando se vuelvan a presentar con la misma frecuencia, vuelves a dar el tratamiento. Ahora, ¿en qué se basa este tratamiento profiláctico? Puedes usar medicamentos betabloqueantes como el Inderal, que es el propanolol, pero realmente yo no lo uso porque en el Seguro Social se utilizó muchos años eso porque era lo que teníamos y los pacientes seguían recuperando. Después cuando llegó el ácido valproico, usamos el ácido valproico y sí va bien, o sea, es una opción, darle ácido valproico puede ser 500 miligramos después de la merienda, diario, o a lo mucho cada 12 horas. No le vas a dar una dosis como que fuera epidémico, es profiláctico, yo digo una tableta, a lo mucho 2. Pero yo no uso realmente, eso depende también de cada médico y de la práctica, de lo que tú ves, realmente los resultados positivos con el uso de cada medicación. Y yo he tenido buenas respuestas con el uso del topiromato. Lamentablemente el topiromato no está dentro del cuadro básico de los medicamentos y no lo tenemos a la mano en los hospitales públicos, ¿verdad? El topiromato, conocido comercialmente como Topictal, Topamac, ¿ya? ¿Qué dosis se puede usar? Yo dejo primero 25 miligramos por la noche con la merienda y si siguen los dolores de cabeza aumento 25 cada dosis. Con esa dosis casi siempre el paciente se ha mantenido, aunque se puede utilizar dosis hasta de 50 o 100 miligramos dependiendo de la intensidad de la crisis. Pero ese medicamento realmente logra que el paciente pueda estar un tiempo en buenas condiciones, en la que de repente ya no se te presentan 3 veces a la semana la migraña, sino una vez cada mes o cada 15, ¿no? Y a veces ni eso. Entonces yo he tenido muy buenos resultados. ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar como profiláctico? Aparte de los betabloqueantes o el ácido valproico y el topiromato, puede ser también el levetiracetam, que también se ha utilizado, o la lamotrigina, también otros han utilizado. ¿Cuál es? Los antagonistas, también como el Sirium. Sibelium. Claro, la citalicina, la fundalicina, el Sibelium. Son medicamentos que también se pueden utilizar profilácticamente. Yo uso eso en los niños. En los niños hasta los 14 años prefiero utilizar el Sibelium, por ejemplo. Dosis de 5 a 10 miligramos diarios con la merienda, por 4 meses. Si ya pasa de 14 años, le debo el topiromato, que es el Topictal, 25 miligramos con la merienda, y hasta cada dosis. ¿Ya? De ahí las personas adultas, lo que yo uso siempre es el Topictal y el ácido valproico. ¿Alguna pregunta al respecto? Es un medicamento, una alternativa como para tratar de disminuir la frecuencia de la crisis. Porque igual después de un tiempo la va a volver a dar porque va a vivir toda la vida con migraña y eso tiene que recalcar. En una época de la vida puede desaparecer, por ejemplo, puede estar muy presente en la época de la adolescencia, hasta los 25 años, 30 años. Pasa un poco y después a veces te vuelve la crisis de migraña a los 50, 60 años. He tenido casos así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Bueno, de lo que les he mencionado ahora sí, no de todo, pero lo que les estoy recalcando en este momento sí deben de saberlo porque posiblemente sí les vayamos a poner. Le he dado más o menos la parte importante de cada uno de ellos. Por ejemplo, la lamotrigina, que tú la puedes usar en el brazo y en la lactancia, que está concentrado y tiene menos efectos tóxicos a nivel del hígado, ¿no? Y lo puedes usar como una terapia, tanto en monoterapia como una terapia combinada, porque no hace interacción medicamentosa con el otro medicamento. Ya, el levetiracetam, por todas las bondades que ya hemos dicho, el ácido valproico, que es el bueno, bonito y barato porque se controla todo tipo de crisis, aunque tiene un metabolismo hepático y hay que aumenta las enzimas hepáticas, a veces lo tenemos que utilizar pero no tenemos otro recurso, ¿verdad? Pero lo bueno es que ese medicamento lo puedes asociar con los medicamentos de nueva línea que no hagan mucha interacción. Lo que sí no pueden hacer y no está aconsejado es utilizar dos anticonvulsivos de clásicos, o peor 3,
tipo dopamina, ácido valproico y carbamazepina. ¿Por qué? Porque los tres se metabolizan en el hígado y los tres van a hacer una interacción medicamentosa a nivel de los microsomas hepáticos, disminuyendo la acción de cada uno de ellos. Entonces no es aconsejable. Si utilizan un medicamento de clásico, van a combinarlo en algún momento con uno de nueva línea que tenga menos efectos tóxicos o que simplemente no se metabolice en el hígado como el levetiracetam. ¿Ya? Contraindicaciones del ácido valproico en los cálculos, se dice el ovario, la calvicie. Contraindicaciones de por qué podemos suspender el uso del levetiracetam. ¿Cuál sería una de las contraindicaciones? Que el paciente presente en un estado de psicosis. Hay pacientes que tienen problemas de la personalidad, tipo esquizofrenia, bipolar, ¿verdad? Y en ese caso pudiera presentarse que el paciente empeore su condición psiquiátrica. Si es así, sería la única contraindicación del levetiracetam. La contraindicación de seguir utilizando la lamotrigina es que la lamotrigina puede producir un rash alérgico. Y siempre y cuando, o sea, cuando vayamos a usar dosis de lamotrigina, comenzamos con dosis bajas, 25 miligramos. Y diciendo al paciente que si presenta un rash alérgico hay que suspenderlo. Sería la única contraindicación. Ahí tendremos que utilizar otro medicamento. Hay que ir aumentando dosis de medicamento cada semana para irle adaptando a la paciente. Hay unas que presentan y otras que no, ¿verdad? ¿Qué otra cosa que me está pasando? A ver, Roberto, a ver, la lamotrigina, se puede usar en el embarazo de la lactancia, como les había dicho, que es la medical. Se utiliza en todo tipo de crisis. La única contraindicación sería el rash alérgico, ¿no? El topiromato, en cambio, te produce pérdida de peso. Para las gorditas sería ideal. Que inclusive hay estudios que se lo están utilizando como para tratamiento para adelgazar. Se lo puedo utilizar para adelgazar porque te quita el hambre. ¿Ya? Pero en cambio, yo tenía una paciente que era una paciente epiléptica súper refractaria, que inclusive hasta se quemó todo el cuerpo cocinando una vez que entró en crisis. Tenía muchas secuelas y ella usó de todas las combinaciones que le había dado. Yo tuve que, cuando llegó a mis manos, hacer otra serie de combinaciones también. Pero ella dio resultado añadiendo a la triple terapia que tenía el topital. Yo con ella utilicé el topital 300 miligramos diarios, inclusive. Ella era flaquita. De por sí que era flaquita, me decía, doctora, sí, yo como de todo, pero no me importa, si no me mejor, pero yo quiero ver cómo me chupo, le digo, méteme en el quirófano para estar flaquita y tú estás haciendo mucho relajo. Yo no le quería decir que era por el topital, porque si yo le decía que estaba flaca por el topital, ella iba a dejar de tomar el medicamento y era el único medicamento que la tuvo durante años sin crisis. Entonces yo no le decía que era por el medicamento. O sea, uno también tiene que darse cuenta de eso. ¿Qué es mejor? ¿Que esté flaca o que confusione y que se queme y que se muera en algún momento? Que flaca, a toda la flaca le quedan las cosas bien. Pero esa sería una de las contraindicaciones, como si quisieras tenerla como contraindicación. Se produce pérdida de peso porque hay pérdida de peso. La calvicie es el ácido valproico. Claro, porque es importante que un hombre le va a bajar la autoestima y todo, si se ve calcio. Entonces, quítale ese medicamento y ponle otro porque el medicamento le va a precipitar más la calvicie. ¿Te imaginas soltero? ¿Me estás soltero? Se da lo que estoy mencionando. Ah, pues me está haciendo. Ya basta. Estoy usando Para los niños va bien el levetiracetam, pero niños de 5 años para arriba. No, menores de 5 años no se usa el levetiracetam. De 5 años para arriba, aunque hay estudios que dicen a partir de los 2 años. Pero la oxcarbazepina, conocida como triletal, es muy buena. Ese medicamento se utiliza mucho en los niños y también se utiliza bastante en aquellos niños que tienen problemas de déficit de atención e hiperactividad, que van a mamá al médico porque el colegio le mandan que no lo soportan un besito horroroso, porque están que brinca, salta, le pellizca, pone la cuchara, le pellizca a la compañera, porque son hiperactivos. Y por su grado de hiperactividad no atiende y hay bajo rendimiento escolar. En este caso, por ejemplo, la oxcarbazepina se utiliza mucho para bajar la hiperactividad del niño y tratar de mantenerlo un poco más tranquilo y que preste un poco más atención. Pero también controla toda forma de crisis convulsiva. ¿Ya? Por ejemplo, para la ausencia, el ácido valproico, el levetiracetam, ¿ya? No tanto la lamotrigina, pero sí la oxcarbazepina. Pero para el caso tendremos que utilizarlo. Porque los niños, hay bastantes niños con ausencia. Entonces, en este caso podríamos usar el ácido valproico, el levetiracetam y hasta la lamotrigina que van en ausencia. Para la pregabalina, creo que es igual que la lamotrigina. Mira,
La pregabalina es un medicamento que se lo utiliza mucho, tiene efecto anticonvulsivo, pero más es utilizado para los dolores neuropáticos. Ya, las polineuropatía diabética, dolores neuropáticos, radiculopatías por compresión de hernias discales. Yo no lo uso como medicamento anticonvulsivo porque no hay efecto la pregabalina. Se la menciona porque está dentro de la clasificación, pero realmente en la práctica yo no uso la pregabalina. Y lo que se me estaba pasando era que la lamotrigina, el Amistal, se lo utiliza mucho en las pacientes bipolares. Por ejemplo, si tú tienes un paciente epiléptico que sufre de depresión, ansiedad y bipolar, ahí hacen un solo combo, porque usan la lamotrigina para controlar las crisis y también usan la lamotrigina para su problema bipolar. ¿Ya? Por ejemplo, que está ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Esa no la tengo. Fue la única que no. Claro, Sí, la la lamotrigina también se utiliza eso, pero a mí me gusta más la lamotrigina para el síndrome bipolar. Pero una combina también para los dolores neuropáticos del sistema. Claro, por ejemplo, en el Seguro Social, cuando la pregabalina no está en cuadro básico. Se lo compra cualquier cuantía, cuando lo tenemos bien, cuando no lo tenemos tenemos que dejar carbamazepina. O la gabapentina, que también se utiliza mucho en los dolores neuropáticos. Que ahí también he escuchado eso de la carbamazepina, que, aunque también puede traer la terapia en el menor, pero cuando está en etapa de lactancia, esta se controla la leche, puede causar que los niños tengan somnolencia, depresión o trastornos de ánimo. No, la carbamazepina se utiliza en el embarazo, se lo puede utilizar en el embarazo y en la lactancia. El medicamento que puede producir depresión de centro respiratorio en los niños, de las mujeres que son epilépticas porque están lactando la leche, es el fenobarbital. Por eso que el fenobarbital no es aconsejable darle a la madre que está lactando, porque le pasa al niño y le produce mucha somnolencia y al niño recién nacido le puede producir una depresión del centro respiratorio, se puede morir. Son los niños que dicen que la muerte de cuna, ¿no? Entonces ahí sí hay que quitarlo. Porque igual todo medicamento te va a pasar a través de la leche materna. Pero no se puede suspender porque te dicen eso, doctora, le podemos dar el medicamento porque ya está dando de la primera pregunta que te hace. Tienes que dar. La paciente debe de seguir tomando el anticonvulsivo porque ella va a convulsionar y está perjudicando. Ya. Tienes que ir a conseguir de la médula, la Ya está. Sí. ¿Qué tienen en total? Todo. Raíces y plexos nerviosos. Vayan también preparando el sistema nervioso autónomo, por si acaso hay tiempo para ellos también empezar. ¿A quién le toca eso? Oye, pero que no te